niñas jovencitas en esta categoría. Se va entonces a realizar el saludo deportivo tras el silbatazo de los árbitros. Muy bien, entonces iniciamos. Vámonos entonces al saludo deportivo en el centro de la cancha. Fuerte el aplauso, querido público, que hoy nos acompaña. Los invitamos y las invitamos para vivir las emociones del básquetbol. Esta es la primera final, el equipo de Club Cazadores y el equipo de Santa Cruz. ¿Quién tiene el invicto? Club Cazadores. Muy bien, vámonos entonces, procedentes allá de Totontepec, Villa de Morelos, de las del uniforme rojo, Santa Cruz, y abre el marcador. Santa Cruz y el público estaba esperando para vivir las emociones del básquetbol en esta categoría infantil femenil. Vámonos entonces al encuentro. Las del uniforme rojo, la pelota es rompimiento para el equipo de Santa Cruz, pero bien la atrapada esta pequeñita de Club Cazadores, y ahí está. Santa Cruz ahí no vio venir ese tiro. Y ahora la pelota es para el equipo de Santa Cruz. Jugadora número 12, combina, tira, y esta vez nada. Bolita para el equipo de Club Cazadores. Rápidamente se va esta muchachita del equipo de Club Cazadores, procedentes allá de Totontepec, Villa de Morelos. Al encuentro, jugadora, y tira, esta vez nada, debajo del tablero, no hizo daño. Rápidamente el equipo rojo, ahí combinación, va a tirar, quiere entrar, ahí pierde pelota. Ahora es para el equipo azul, pelota que atrapa esta jugadora y va a ser saque, línea lateral. Bien, nos vamos entonces al encuentro. Movimiento de pelota, allí la asistencia, bola compartida, y la ley de la alternancia dice que será la pelota para el equipo rojo. Ahí está la pelota, se va, tira, atrapada en corto, muy arriba. Los nervios, porque el marcador es 2 para Santa Cruz y 2 para Club Cazadores de Totontepec, Villa de Morelos. Movimiento de pelota. ¿Quién la atrapó? El esférico ahora corresponde para las de rojo. Y adentro. Vaya, esta pequeñita va a hacer sufrir al equipo de Santa Cruz. Bien, nos vamos, tiempo solicitado. Esta es la gran final, la primera gran final, Club Cazadores contra Santa Cruz en la categoría infantil femenil. Adelante, Vladimir. Gracias, compañero Rubén. Así es, señoras, señores. Avanzamos entonces, el equipo de Club Cazadores contra el equipo de Santa Cruz. Hasta el momento la ventaja lo tiene el equipo de Club Cazadores o Cazadoras de allá de la población de Totontepec. El saque va a favor del equipo de Santa Cruz, señoras y señores. Cuando vemos el saque lateral, la número 10 tiene el esférico, entrega a su compañera. Se va la número 12, se fue, y por poquito conseguía la canasta. Tiene el equipo de Cazadores, Club Cazadores del equipo de Totontepec. Falta, dicen los árbitros. Estamos en la gran final de la categoría de infantil femenil. Club Cazadores de Totontepec y
el equipo de Santa Cruz. Ahí vemos, no hay nada. Siguiente tiro, 4-2. El parcial. Y no hay nada. Santa Cruz recupera el esférico rápidamente. La número 12. La número 12 combina ya con su compañera, pero suena silbato. Me parece que fue que se resbaló esta niña. Por lo tanto, balón para el equipo de Club Cazadores. Cuando vemos allá el pase de estas niñas que juegan con el esférico. Ahí está la peligrosa del equipo, la número 7 ahora. Y falla contra remate. Contra remate. Ahí está. El equipo de Santa Cruz ahora recupera. Entrega a su compañera, la número 8. La número 10 ahora. Buscando. Ahí está su compañera. Va a tirar. Falla. Y ahí está la canasta. Le dijo su compañera, préstame. Y consigue la canasta. Así es, señoras, señores. Vaya partidazo. Faltando 36 segundos de juego. El robo de esférico. Y no la suelta a esta niña. Agarra ahora la número 11. La número 11 se va, se fue. Y hay falta. Cuidado, cuidado allá. Estemos al pendiente, entrenadores, entrenadoras, para apoyar a estas niñas, ya que esto está parejito. Ambos equipos se defienden y saben por qué están a esta gran final. Un punto. El equipo de Santa Cruz. Siguiente tiro, señoras y señores. Vemos. Y no hay nada. Y balón para el equipo de Club Cazadores. Así es, señoras y señores. Vemos allá el árbitro entregando el esférico. Y buena combinación, faltando. ¡Ay, ay, 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 ay! Se acabó, señoras y señores. Que vengan los aplausos, querido público. Los aplausos. Para ellas, para ellas. Ambos equipos merecen los aplausos. 6-5. Así es, señoras y señores. Continuamos entonces en la crónica del compañero Cuauhtémoc, en la segunda parte de esta gran final de la categoría de infantil femenil. Adelante, compañero Cuauhtémoc. Gracias, Vladimir. Vemos que el equipo de Totontepec trae a la porra, trae todo el ánimo. Están apoyando con todo. Entonces, ¿dónde está entonces la porra de Santa Cruz? No vinieron, no están. ¿Dónde está la porra de Totón? Ahí están, poquitos pero escandalosos. Bueno, pues entonces vamos a la segunda parte, señoras y señores. Es la primera final. Lo tiene en este momento el equipo de Santa Cruz en color azul. Allá se pelea fuerte y duro. La alternancia es para el equipo rojo. El equipo de Totontepec en este momento. El marcador 6-5. Así están las cosas. 6-5. Un punto nada más la diferencia. Vamos a ver aquí al equipo de Totón. El equipo rojo quiere, lo está fallando, pero el rebote ¿quién? Allá le cayó a las 5, tira de media, no hay nada. El rebote, ese balón ya se salió de la cancha, dice el oficial. Es balón entonces que pertenece al equipo de Totontepec, las cazadoras. Allá, robo de balón de Santa Cruz, se viene la 11, la 11 se va, la 11 tira. Lo está fallando. La cazadora le llegó con Tokio y que le comete una falta. Bueno, pues entonces ahí está el equipo de Santa Cruz. Ahí está la canasta. El empate llegó a este estadio. Vamos a ver entonces 6-6 en este momento. El marcador sigue siendo de nadie. Sigue siendo moneda en el aire. Vamos a ver Santa Cruz todavía. Santa Cruz quiere. Santa Cruz tira. Falta. Es balón ahora nuevamente a la línea.
a la línea nuevamente. Entonces, señoras y señores, se viene el equipo de Santa Cruz. Aquí está fallando el primer tiro. El primero lo está fallando. Vamos a ver. Aquí podría venir el desempate. Aquí lo podría desempatar. No. Seguimos empatados, seguimos igual. Totontepec en este momento tiene la posesión de bola. Se está yendo la media cancha y ahí está en la pintura. Saca el pase en la esquina su compañera. No hay nada. Es balón para el equipo de... Todavía Totontepec, todavía en color rojo. Ese balón, vamos a ver. Ahí la defensa bastante fuerte. Saca el pase como puede. Por allá tira de media. No hay nada. Es balón ahora para el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz. Le agarraron por allá la espalda, le soplaron las orejas y eso, el árbitro lo está marcando con una falta. Viene entonces aquí el equipo de Santa Cruz, acá viene la número, la 12, allá la 6 se encuentra jugadora libre, adentro la bola. Adentro la bola, señoras y señores. Se viene entonces el desempate. 8 para Santa Cruz, 6 para el equipo de Totontepec. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vámonos, Ranulfo. Ya llegaste, ya estás por acá. Adelante. Claro que sí, señoras y señores. Primera gran final. Totontepec contra el equipo de Santa Cruz. Ahí estamos viendo. Ahí la pelota con Santa Cruz. Lanzamiento, no hay nada. Segundo intento y va adentro la pelota. Al abordaje el equipo. Avanzando rápidamente. Ahí la pelota con Totontepec. Buscando por dónde el lanzamiento. No hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Santa Cruz, pierde la pelota, se aviva Totontepec, la número 15, lanzamiento adentro. Ahí estamos, 8-10 el marcador, avanzando rápidamente el equipo de Santa Cruz. La pelota por donde, la pelota encuentra la receptora, la número 8, la media vuelta, corto el tiro. Esa pelota se escurrió. Hay un tiempo fuera. Tiempo fuera, tiempo fuera. Club Cazadoras, Totontepec. Club Cazadoras contra el equipo de Santa Cruz. Marcador 8-10. Primera gran final. Ahí estamos poco a poco la gente. A ver si me pasan el rol por ahí. ¿Dónde estaba lo que estábamos viendo por la tarde? Siguiente partido, siguiente gran final. Entonces, estamos a la espera de Santa Cruz. No, Cóndores contra Santa Cruz. Cóndores contra Santa Cruz. Se van preparando. Cóndores contra Santa Cruz. Siguiente final. Aquí 1 minuto 40 segundos y la pelota lo tiene el equipo de Santa Cruz. Lanzamiento, no hay nada. La pelota en poder del equipo de Totontepec, Club Cazadoras. Viene Totontepec al abordaje antes. Ya hay una marcación, la falta de la número 8. Y sigue pelota para Totontepec, saque lateral, 2 puntitos arriba. 2 puntos arriba, a ver qué hace Santa Cruz. Viene Totontepec, le quita la pelota, lo tiene Santa Cruz. Santa Cruz buscando receptora y encuentra a la 8. Presiona Totontepec, no permite que salga Santa Cruz. Salió Santa Cruz, avanza por donde, ahí por abajo. No hay ángulo de disparo. No hay ángulo de disparo más que en línea recta y a ver. Pero no se pudo y la pelota ya lo tiene Totontepec, Club Cazadores. Club Cazadores se equivoca, se lo da Santa Cruz, se vuelve a equivocar. Error de concentración, va Totontepec. Adentro. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Error y tras error, ahí está Santa Cruz. Son los nervios.
Son los nervios porque ya faltan 50 segundos. 10-10 el marcador. 50 segundos. ¿Qué pasará? Hay que tranquilizarse. El deporte va forjando el carácter. Y el carácter se demuestra con paciencia, con calma. Aquel que explota, no, ese le falta carácter. Ese no puede ni dominarse a sí mismo. Por eso el deporte forja carácter. Vemos la cara, la angustia. Bueno, el deporte, hay que tranquilizarse. Ahí está el papel de los entrenadores o de las entrenadoras, tranquilizando que todo vaya bien. Hay mucha presión. 10-10. ¿Qué más? Una tarde bonita, una tarde alegre, una tarde basquetbolera. Ahí estamos entonces. Tlaui Tours. Muchas gracias a Tlaui Tours Viajes a toda la República Mexicana. Servicio de primera en Tlaui Tours. Avanzamos entonces. Viene el equipo de Totontepec. No hay nada. ¿Qué se me hace que nos vamos a ir a tiempo extra? ¿Qué se me hace? Porque así parece, a menos que Santa Cruz haga lo contrario. Totontepec. Siempre hemos dicho, en la gran final es cuando no se sabe quién va a ganar hasta en el último minuto o segundos. En este caso 28 segundos y no sabemos todavía quién va a ganar. Robo de pelota. Totontepec, Totontepec, Totontepec. No hay nada. Viene el abordaje rápidamente el equipo de Santa Cruz. Ahora sí, Santa Cruz. No entra. Ahí, ¿qué va a pasar? Se forcega fuerte. Por alternancia sigue para Santa Cruz. Sigue para Santa Cruz. Tiempo fuera. 8 segundos. 8 segundos y la presión está fuerte. Es nada más una última jugada. Es la jugada que ensayaron cuando dijeron, si nos falta 10 segundos, así le vamos a hacer. Es lo que van a poner en marcha simplemente. Ya lo han entrenado, son jugadas de pizarrón. Aquí nada más que hay mucho nervio. Aquí hay nervio, es lo que lo vuelve diferente. En el entrenamiento todo está bien. No hay público, no hay bulla, no hay porra. Aquí está el por mayor. Así que ahí vamos entonces. Ya hasta el grito de batalla de Totontepec. Va a regresar nuevamente Santa Cruz. Santa Cruz va a regresar. Tiene 8 segundos a su favor. Todo está en orden. Ataca Santa Cruz, defiende Totontepec. El tiempo avanza. Va a tirar. ¡Tiró! ¡Uf! Y recontra, ¡uf! ¡Un segundo! Y la porra está a 2 posibilidades. Con una que meta viene posible. ¡Ay! Ya había entrado, volvió a salir. ¡Ay! ¡Uf! Y recontra, ¡uf! Segundo intento. ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¿Ya ganó o no? Hasta ahí termina. Venga los aplausos, querido público. Hasta en el último segundo se cumplió la regla. Cuando una final se pone así de excelente, hay que darle aplausos. ¿Qué les parece? Un nuevo aplauso. Público presente, aquí las niñas jugaron muy bien. Nos emocionaron. Alguien tenía que perder y alguien tenía que ganar. Ahí está el primer compromiso, se lo lleva Santa Cruz. Bien jugado. Totontepec, nada más que así es el básquetbol. ¿Qué le vamos a hacer? Siguiente partido. Cóndores contra Santa Cruz. Cóndores, ¿de dónde son esos cóndores? Almamique. Hay que ser una agencia. Ahí alguien que nos pase el dato. ¿De dónde?
Gracias. Este no lo había visto, ¿eh? Ahí está Guadalupe. Ahí está Guadalupe Victoria. Flores está destacando mucho. Santa Cruz, ni se diga. Capa, ahí están. Frijol no ha estado. Se estuvo, nada más que no llegó. Y ahora Guadalupe Victoria. Alma Mije, sí es cierto. Guadalupe Victoria. Agencia de Tlahuitoltepec. Falta Mosca Metate. ¿Dónde están? Mosca Metate. Laguna. Santana también tiene excelentes equipos. Laguna. ¿Dónde estarán los niños de Laguna? Mosca Metate. Ahí urge básquetbol también. El deporte es muy sano, muy bueno el deporte. Hay que felicitar a los maestros y a las maestras que le dedican tiempo al deporte y que aquí se demuestra en diferentes eventos. Uno de ellos es la fiesta patronal de Tlahuitoltepec y viene Guadalupe Victoria contra el equipo de Santa Cruz. Y así habremos terminado infantil, varonil y femenil. Ahí está la gente poco a poquito el público presente. Ya estamos de este lado, del otro lado ya están. Hace rato sacaron el campeón invicto para el caso del voleibol. El voleibol mañana es fútbol. Y así nos seguimos. Gracias entonces a Tlahuitours. Hay unos refresquitos, muchas gracias. Tlahuitours, agencia para moverse en toda la República Mexicana. Tienen sprinters, chicos, medianos, grandes. Creo que 18, 20 o 22 pasajeros. Ustedes le van buscando a dónde quieren viajar. Ahí está Tlahuitours. Vámonos entonces, señoras y señores. Ya se viene el siguiente partido. Santa Cruz contra Cóndores. ¿Quién le toca? Vámonos, así como barriendo. Muy bien. Sale, amigo Teboc. A ti te toca entonces. Bien, señoras y señores, Guadalupe Victoria en color rojo, un tanto como naranja. Bueno. Y del mismo color el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz y Guadalupe Victoria, Alma Mije. Vamos a tener que ellos van a tener que revisar bien a quién le dan el pase para que no se vayan a confundir, porque las playeras son parecidas en color rojo. Y bueno, pues entonces vamos a tener el saludo entonces deportivo, señoras y señores. Cuando choquen las manos, ustedes le van a dar fuertes aplausos, por favor. Ahí está. Bien, señoras y señores, 10 en la cancha. 5 guerreros de cada lado. Alma Mije o Santa Cruz son vecinos, son cercanos allí. En estatura están iguales. Entonces, vamos a ver de qué lado sí se va esta segunda final. Vámonos entonces al partido, señoras y señores. Viene el equipo de Santa Cruz y el equipo de Guadalupe Victoria, Alma Mije. Aquí está entonces el balón en el aire y vámonos entonces a la segunda final. Viene acá el número 7, el 7 por allá. Encuentra a su compañero, gira, no hay nada. Es balón que tiene el equipo de... Bueno, a ver si no me confundo y menciono al revés. Es que están muy parecidos. Santa Cruz, bueno. Sale. Tiene tiro libre el equipo de Alma Mije. Alma Mije, que es de Guadalupe Victoria, fallando el primer tiro. Vamos a ver el siguiente. Aquí podría llegar el invitado. Aquí podría abrirse el marcador. ¡Ahí está! Se acaba de abrir el marcador, 1-0. Mínima la diferencia, pero por esa es que ganaron hace rato el equipo de Santa Cruz en la rama femenil. Un puntito. Y con eso
ya es el triunfo. Viene entonces el número 12 de media distancia, no hay nada, lo tiene Alma Mije, se va a toda velocidad el 9-9, y lo está fallando el remate, ya me hice bolas Rubén. Ay. Bueno, viene entonces el número 9 de Santa Cruz en este momento con el 12 por acá, aquí en la esquina su compañero, una finta solamente, se acaba metiendo la pintura, suelta el pase, le roban la pelota y viene entonces Guadalupe Victoria, viene Alma Mije, robo de balón ahora de Santa Cruz, ahí está el número 23 se quiere meter, le saca la bola y ahora viene Santa Cruz cruzando la media cancha, le cae uno, le cae dos y saca ese pase con el 12 y allá le cometieron foul. Entonces es para el equipo de Guadalupe de Santa Cruz en este momento, un cambio, dice la coach, está haciendo los ajustes. Viene entonces el 12 por acá, Santa Cruz, a quien encuentra hombre libre, ahí está el 10 se cuela, no pudo sacar el tiro, nuevamente el remate tampoco y es balón ahora para el equipo de Alma Mije, el equipo de Guadalupe Victoria viene por acá, allá pierden la pelota, cuidado con el borrachito, me lo acaban de salvar porque si no le daba ahí un pelotazo ahí. Bueno, pues entonces ahí está muy concentrado este borrachito, no sé qué estará pensando, está desvelado, está crudo, estará pensando si sigue la fiesta o qué estará soñando. Bueno, ahí está. Bien, señoras y señores, 4 minutos y contando. Viene el marcador favoreciendo al equipo de Guadalupe Victoria 3-0. Adelante, Rubén. Bien, vámonos entonces. Este es el primer tiempo. 3-0 el marcador, favoreciendo el equipo de Alma Mije. Bien, entonces, número 12, Santa Cruz, número 9. El 9 combina, el número 4, acelera, va a tirar, quiere meterse, tira, no consigue, no hizo daño y rápidamente el equipo de Guadalupe y se le fue la pelota. Este jugador del equipo de Guadalupe Victoria, número 4. Santa Cruz, número 12, combinación, quiere meterse Santa Cruz, tira, pero ahí la defensa, rompimiento para el equipo de... Es bolita para el equipo de Santa Cruz. Estamos en esta segunda final, categoría infantil, varonil, en esta festividad, en este torneo, aquí en Tlahuitoltepec, Mije. Bien, un tiro bastante flojo que realizó el equipo de Santa Cruz. Rápidamente, este jugador del equipo de Guadalupe Victoria. Y la pelota en movimiento por parte de número 15. Robo de pelota, Santa Cruz adelanta. Y ahí está, y adentro. Y se acercan a uno. Ahí está la reacción del equipo de Santa Cruz. Rápidamente Guadalupe Victoria se va. ¿Por dónde? El número 7 al 15. 15 al número 30. Este se va, tira. Y solamente consigue 2 tirables, 2 tiros libres. Y vamos a ver la puntería que tiene este jugador número 30 de Guadalupe Victoria. Número 30, falló. Y vamos a ver el segundo lanzamiento libre. Y nada, la pelota es para el equipo de Santa Cruz, número 4. Número 4, perdiendo pelota, Guadalupe Victoria, y nada, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de... Hay una falta que comete el equipo de Santa Cruz, 11 segundos y descontando, y se va
Tira, nada, ¿quién lo tiene? Santa Cruz, rompimiento, número 12, y no. Ahí está entonces este encuentro y así terminamos el primer tiempo con un marcador de 2-3, un punto arriba, solamente el equipo de Guadalupe Victoria. Adelante, Vladimir. Gracias, compañero Rubén. Ahí está el número 12 del equipo de Santa Cruz. A ver si lo aprovecha el último tiro. Nada. Así es, señoras y señores. Vamos a continuar en unos instantes la segunda parte de esta gran final de la categoría infantil varonil. El equipo de Santa Cruz y el equipo de Cóndores de Guadalupe Victoria. El saque lo tiene el equipo de Santa Cruz. Cuando vemos allá el número 4 fallando el tiro, el pase largo del equipo de Cóndores. Hay falta. Iba en la línea de tiros el número 15. El número 15 vemos. No hay nada. Casi estaba adentro del esférico. Siguiente tiro y no hay nada. Pelean por el esférico. Y de acuerdo a la alternancia, balón para Cóndores. Ahí tenemos el tiro. Falla, recupera el número 44. También lo falla. Ahí está el número 15 ahora, entrega a su compañero, el número 10, consigue la canasta a favor de su causa. Y ahí, mal pase el equipo de Santa Cruz, no se entendieron, por lo tanto, balón para el equipo de Cóndores. Vemos el número 30 buscando a su compañero, encuentra y falla. Ahora el número 99 recibe la falta y se va en la línea de tiros. Ahí vemos. No hay nada, señoras y señores. Siguiente tiro. Viene el equipo de Cóndores fallando el tiro libre. Santa Cruz ahora, el pase largo. Ahí vemos el número 12, bonita colada. Y ahí está la canasta del equipo de Santa Cruz. Hay un cambio, dice. Y ahí está autorizado. Vaya, señoras y señores. Qué partidazo de esa categoría de infantil varonil. Ahí está, mal pase, robo de esférico. Allá el equipo de Santa Cruz, el pase picado. El número 9 de Santa Cruz frena, entrega el peligroso, se da la vuelta. Ay. Por poquito. El pase ahora del equipo de Cóndores, pierde balón y lo tiene el número 4 y roba el esférico el número 30. La pelota está en juego, 13-4. Santa Cruz el número 9. El 9 ahora esperando a su compañero, encuentra el número 4, se da la vuelta, regresa el esférico el número 9. El número 9 de Santa Cruz ahora, el pase, que es el número 15. Ahí está Santa Cruz. Y el número 12 dice. Adelante, compañero Ranulfo. Ahí estamos, señoras y señores, 4-5, nada para nadie, está apretado el marcador, va a ser lo mismo que hasta en el último segundo, vamos a conocer quién gana. Ahí está Guadalupe Victoria, Cóndores de Guadalupe Victoria contra el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz contra Cóndores de Guadalupe Victoria, 4-5 el marcador. No hay nada para nadie. Finalmente el tiempo todavía. Ahí está con 3 minutos 20 segundos. Bien, entonces, rompimiento largo para el equipo de Guadalupe Victoria, Guadalupe Cóndores. Antes ya hay una marcación que hace el oficial.
Va arriba Guadalupe Victoria, un puntito va arriba. Tiene dos posibles Guadalupe Victoria. Aquí puede aumentar la diferencia. Aquí puede aumentar la diferencia. Está en la pintura, prepara, observa, apunta. No hay nada. Por cierto, la persona que tenga su vehículo por donde está la tienda de la señora Tatiana, ahí está estorbando. Por favor, hay que mover ese vehículo, urge. Porque si no, ahorita le bajan las placas y la multa sale muy cara. Así que a los visitantes que dejaron ahí su vehículo, por favor, hay que ir a mover ese vehículo. Es rumbo al barrio San Pablo. Por ahí una tienda, una subidita, ahí dejaron el vehículo. Avanzamos entonces. Viene el equipo de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria con la pelota. Guadalupe se enreda. Ahí me lo agarraron dormido el chiquitín. Dijo, gracias por el regalo. De repente le dieron el pelotazo y dijo, no, esta va a ser para mí. A ver que ese chiquitín se puso, pero abusado. Vamos a ver. Ojalá 2 puntos le urge a su equipo. 4-5 el marcador. 4-5. Está en la pintura. El número 12 prepara metralla. Apunta. ¡Ah! Aprovecha el regalito. Viene el segundo intento. Segundo intento. Adentro. 7-4 el marcador. 7-4. Ahí está, 7-4 el marcador y lo tiene el equipo de Guadalupe Victoria. Lanzamiento, no hay nada. La pelota. Sí, ¿verdad? Estaba al revés el marcador, sí. 6-5, sí, corrijo. Pensé que había visto mal, no. 6-5 el marcador. Va arriba, ahora sí, Santa Cruz. Santa Cruz va arriba. Va arriba Santa Cruz. Aclaramos ese dato. Sí, es cierto, 6-5 va ganando el equipo de Santa Cruz porque el chiquitín número 12 dijo, dame dos, que esta es mía. Avanza ese chiquitín, anda causando mucho daño por abajo. Ahí como que le pica ahí la pelota. Y con eso ya tiene la pelota Santa Cruz. Santa Cruz ya tiene un primer lugar. A ver, vamos a ver, pierde la pelota, viene Guadalupe. No hay nada, el contrarremate no llega porque ya lo tiene Santa Cruz antes. Antes el número 15 cometió la falta. Y viene Santa Cruz entonces al abordaje, número 9. Pelotazo, no hay nada, recupera rápidamente Guadalupe Victoria. Guadalupe para el número 15. Recupera Santa Cruz en 40 segundos, a ver qué hacen. ¿Cuál es la sorpresa? Viene el número 4 con la pelota. Santa Cruz no lo dejan salir. Viene el 13. El 13 se terminó. Se terminó los segundos para pasarse a la otra cancha. Así que hay un tiempo fuera, 6-5. El marcador, ¿quién gana? Gana Santa Cruz. Un puntito abajo a Guadalupe Victoria, pero va a tener posesión de pelota. Van a tener posesión de pelota y aquí sí, no podemos todavía visualizar quién va a ganar porque 6-5 es un marcador muy volátil. Es un marcador que todavía no podemos decir absolutamente nada. Y la pelota lo va a tener Guadalupe. Guadalupe Victoria va a tener que tirar. Va a tener que arriesgar porque si no, no va a poder ser de otra forma. Y lo sabe Guadalupe. Saque lateral. Viene Guadalupe 15 al 30. Tira. Así tenía que hacerle porque si no, se les viene la noche. 20 segundos antes. Hay un tiempo fuera. Otro tiempo fuera. Y los que sean necesarios. Por eso los entrenadores están aquí. Para ir organizando los tiempos. 6-5. 20 segundos. Cronometrado. ¿Qué significa eso? Que ya se paró el cronómetro. Y además porque está 6-5. Está muy cerca. Está muy parejito.
Y hay más público, poco a poquito se va llenando en la noche. Todo eso tiene que llenar al 100. Y le hemos llamado la monumental de Tlahuitoltepec, Temuc, le dice el estadio. ¿Y quién va a decir que no? Está bien, mucha gente viendo. Avanzamos, viene Santa Cruz con la pelota número 4. 4 busca, observa el panorama. Se está comiendo el tiempo. Ahí Santa Cruz va a tirar. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Santa Cruz todavía. A guardar la pelota, a tirar. 5 segundos. 5 segundos terminará. Venga los aplausos, querido público. Se vuelve a cumplir la regla. Un buen partido de una gran final. Es que no sabemos quién va a ganar hasta en el último segundo. Bien jugado Santa Cruz. Lleva 2. Lleva 2 primeros lugares. Allí que les dan de comer, Andan como que muy finos, finitos. ¿Mérito de quién? De todo mundo seguramente. Felicidades a Santa Cruz, Guadalupe Victoria, bien jugado, bien jugado. Nos hizo emocionar y eso hay que agradecer. Vámonos, siguiente final. Ahora viene Pasarela. Viene Calmecac, ¿verdad? Calmecac. Así, o me equivoco de acento. ¿Está bien ahí? Pasarela femenil. Calmecac. No sé por qué quiero decir Calmecac. No, es Calmecac. Ahí está el acento. Contra el equipo de Las Flores. Es una escuela de básquetbol. Alguien que me diga dónde están el público, la porra. Desde ayer las vimos. Juegan bonito, Juegan bonito. Muy bien organizadas. A ver qué dice el equipo de Las Flores. Bonito uniforme que presenta. Con muchas flores en color morado. Del otro lado está Calmecac en color amarillo con el pantaloncillo corto en color oscuro. Ahí están. Por favorcito, el agüita es lo único que estamos pidiendo a cada rato porque de repente empieza a costarle la voz y tenemos jornada para 5 horas, Temoc. 5 horitas. Y está bien. A las 8, a las 9. Gracias a Tlahui Tours. Gracias a Tlahui Tours. Viajes a toda la República Mexicana. Tlahui Tours, muchas gracias por esos refrescos que nos mandaron. Sprinters que manejan cualquier parte de la República Mexicana. Usted como viajero tiene licencia, tiene aire acondicionado, tiene pantalla para estar viendo la película y no sentir el viaje. También tiene bebida a bordo. Vladimir se anda inspirado. Bueno, vámonos. ¿Cómo nos vamos? ¿Por dónde va el asunto? Ahora, muy bien, señor. Adelante, Martínez, ¿dónde andas? Sale, vámonos entonces a iniciar este encuentro entre el equipo de Las Flores y el equipo de Calmecac. Las Flores del uniforme guinda con flores estampadas y Calmecac del uniforme amarillo. Sale tercera gran final. ¿Y cuánto? Daremos a conocer cuánto es el monto del premio mayor, primer lugar, segundo y tercero. Ya justamente ya tiene dueño, tercer lugar. Muy bien, entonces se va a realizar el saludo deportivo en el círculo central de esta cancha municipal de Tlahuitoltepec.
Vámonos entonces al saludo deportivo. Ahí está. Vienen las jugadoras. Más de 13 años, 14 años, 15 años. Corresponde la categoría de pasarela. Y se quedan las 5 jugadoras de cada equipo para iniciar este encuentro. Últimos detalles, afina al equipo de Calmecac. Últimos detalles, la escuela, parece ser que es una escuela de básquetbol tipo club Calmecac. Bien, sale entonces, vámonos a juego. Sale el grito de batalla antes de saltar a la cancha. Ahí está, Calmecac, que es el grito de guerra que presenta a estas chicas del uniforme amarillo-negro. Vámonos al salto entre 2 y bolita para las de amarillo, 18. Ahí está jugadora en esta esquina y nada, bolita número 28. Ahora lo tiene el equipo de las Flores. Las Flores adelanta, pero no tuvo control, no pudo tener buena recepción y ahora la pelota es para Calmecac. Calmecac, jugadora número 10, 10 ahí a su compañera la asistencia en esta esquina y también pierde pelota. Ahora la pelota va a corresponder para el equipo de las Flores. Las Flores se va. Las Flores, ¿por dónde? Las Flores, jugadora número 9. Y nada, ¿y qué le van? Ahí le marcan y le van a dar 2 posibles. Aquí se puede mover el marcador porque estamos de 0-0. Bien, lanzamiento libre y no. No. Segundo lanzamiento libre. Tira y adentro. Se abre el marcador. Punto para el equipo de las Flores. Ahora un punto. Rápidamente. Calmecac, jugadora número 10. 10 buscando. 10 por donde. Recepción. Jugadora número 6 en esta esquina. Nada. Y lo tiene el equipo de las Flores. Rompimiento. Atrapada del equipo amarillo. Rápidamente se va jugadora número 10. Esta combinación se tardó en decidir a tirar y no. Bolita entonces, saque línea de fondo. Ahí la jugadora de Calmecac, 28, tira y adentro. Ahí también están los aplausos por este enceste. Rápidamente el equipo de las Flores. Las Flores se va. Robo de pelota. Todavía robo de pelota las Flores. Las Flores quiso hacerla, pero no le dieron espacio y oportunidad. Bien, entonces nos vamos a conferencia. Nos vamos a recibir las instrucciones de juego porque el marcador es de 1-2, favoreciendo al equipo de Calmecac de las del uniforme amarillo. Así es, señoras y señores, estamos en esta tercera gran final de este torneo deportivo de básquetbol. Tenemos finales de infantil, ya terminaron pasarela, seguiremos juvenil, seguiremos con libre y después veteranos. Adelante, Vladimir. Gracias, compañero Rubén. Así es, señoras y señores. Continuamos entonces el equipo de Calmecac y el equipo de las Flores. Mientras allá los oficiales dicen, reanudamos, señoras y señores. Vamos a continuar entonces en esta categoría de pasarela. Y vemos allá el oficial entregando el esférico al equipo de Calmecac, la número 12 a la 10. Y mal pase y roba el esférico el equipo de las Flores y aprovecha la ocasión y consigue la canasta. Ahí vemos a la número 10. Hay falta, dicen los oficiales. Claro que sí, señoras y señores, se marca la falta. Y la número 10 se va en la línea de tiros.
Hay falta, se registra la falta y hay dos posibles. La número 10 falla el primer tiro. Siguiente tiro, señoras y señores. Vemos a la número 10 del equipo de Calmecac cuando falla el lanzamiento y ahora en poder del equipo de Las Flores. La número 6, buena combinación. Y hay un bloqueo ahí. No pasa el esférico. Roba ahora. Pero pierde balón la número 10. Se va a la lona. Se levanta. La pelota está en juego. Se va. Se metió. Tiró y falla. Y ahora recupera el equipo de Calmecac. La número 6. La número 6. Bota que bota el esférico. Encuentra la número 28. La número 28. Tiró. Consigue la canasta. Así es, señoras y señores, cuando vemos el equipo de Las Flores ahora, se va y dicen los oficiales, hay falta, así que se registra y el saque lateral a favor del equipo de Las Flores. Ahí vemos un tiro largo, pero no cayó la canasta. El pase del equipo de Calmecac ahora, la número 28, se metió en el área. Tiró y consigue la canasta. Faltando 35 segundos de juego. Tranquilamente. Bota el esférico. Allá la jugadora, pero mal pase. La número 28 de nueva cuenta. Robando el esférico. La número 6 ahora. Falta. Señalan los árbitros, señoras y señores. Así que hay dos más. Hay dos posibles. Así que vemos a la número 6, si lo aprovecha, estos tiros, esta oportunidad que consiguió ella misma porque recibió la falta. Por lo tanto, vemos el siguiente tiro, la número 6. Un punto a favor de su causa. Cuando esto indica que se termina. Se termina, señoras, señores, querido público, los aplausos, por favorcito. Ahí está, primera parte, de ahí continuamos la segunda parte. Así es, señoras, señores, adelante, compañero Ranulfo. Avanzamos entonces, señoras y señores. Todo está siendo transmitido a través de Ayuk TV. Ahí está nuestro amigo Memo, muy atento a través de Ayuk TV. Nos estaban preguntando que si alguien transmitió en vivo lo del concierto. Pues ahí sí les dije que no sé. Ahí creo que todos nos fuimos a comer, algo hicimos, porque alguien grabó en vivo. Alguien quiere ver todo el concierto. Ya estamos en esta era de la digitalización de la tecnología. Ahorita en vivo, a través también de la Radio Jamboj, estamos a través del 107.9. Saludos a la gente de la Radio Jamboj, saludos a la gente de Ayuk TV. Vámonos entonces, viene al abordaje el equipo de Las Flores. 3-7 el marcador, va ganando Calmecac. Saque lateral a favor del equipo de Las Flores. Las Flores buscando, observando a quién. Hacen allí una jugada de pantallita, no hay nada. Recupera rápidamente Calmecac, la número 12. Jugador al piso. Ahí están, aguas con eso. Por la mañana teníamos un incidente de este tipo, muy fuerte, muy fuerte. Sí, muy fuerte, pero afortunadamente, pues sí se incorporó. Tardó unos 10 minutitos fácilmente. Así que luego vienen consecuencias, pero no, aquí estamos jugando bonito. Viene Calmecac, la número 12, observa el panorama. ¿Por dónde? Por abajo, dice pase picado a la número 6. Abre un poquito con su compañera. De mediana distancia no hay nada. Bajo la tabla ya está la jugadora de Las Flores. Ahora sí, avanzar. ¿Por dónde? Busca, observa, tira. Por ahí no estaba, contrarremate, no hay nada, solita y su alma. ¡Ay! Cuando no hay puntería, ¿qué le vamos a hacer? Eso hay que seguir entrenando, 1000 veces hay que tirar. Eso me parece que le decía Michael Jordan, que tiraba miles de veces.
y después ya salía como sin nada, como si fuera chiripa, y no, todo era base de entrenamientos. Vámonos entonces, viene el equipo de Las Flores con la pelota avanzando rápidamente por ahí. Se le acabó, pero sigue perteneciendo, ya pertenece la pelota al equipo de Calmecac, porque se salió la pelota, tiempo fuera, señoras y señores. Estamos en la segunda mitad, 3-7, con una canasta de Las Flores, esto se prende, se pone bonito. Terminando esta gran final, nos vamos con Juvenil Varonil. ¿A quién tengo aquí en la lista? En Juvenil Varonil está Totontepec contra Toritos. A ver, aquí está la línea. Totontepec contra Toritos. Pasarela Varonil. Ponle la línea porque si no me fui chueco. Ponle más aumento. Sí, no, más aumento porque Totontepec contra Club Toritos de Tamazulapam, del Espíritu Santo Mije. Bonito partido, se va a prender seguramente robo de pelota, viene a Las Flores, va a colar adentro, ahora sí se prendió, vámonos Temoc, prepárate Cuauhtémoc, 5-7 el marcador. Está buenísimo el partido, es un partido digno de una final. Y ya ven, apenas 3 partidos y ya están saliendo los gallos, imagínate al 9º partido, ya vamos a estar todo con señas, nada más pura mímica. Bien, señores, Calmecac tiene 7 puntos, 5 Las Flores. Así están las cosas, señoras y señores. Bien, entonces Las Flores acá está a toda velocidad. La número 6, la 6 que hace, le caen 4, saca la bola como puede y ahí está el tiro de media. Serán 3 tiros de línea que si las mete podríamos estar cantando la voltereta, pero si mete 2 podría llegar el empate, y si mete 0 pues vamos a seguir iguales, ¿verdad, Ranulfo? Bueno, así están las cosas, ya solamente le quedan 2 opciones, una se acaba de ir y lo está fallando y ahora ya nada más le queda una opción. Cuidado entonces porque está desaprovechando estos 3 tiros importantísimos que pudiera haber llegado al empate, pero no, ahí está, aunque sea uno es bueno, y aquí Ranulfo totalmente metidísimo en el partido allí con su equipo Las Flores, ¿no es cierto? No, neutrales siempre, aquí está la jugada, dentro la bola. Calmecac acaba de hacer de las suyas. Dice la 10, como tú desaprovechaste los tiros de línea, yo de este lado sí las meto. Y esa es la diferencia entonces. Viene Calmecac 1-43, lo está fallando el remate que llega, falta. Y estamos ya en la segunda parte. Y el marcador 6-9, lo ganan las de amarillo, lo gana Calmecac y quiere llevarse el triunfo. Así que jugadora que se va a las regaderas, 5 faules personales, por lo tanto hay un cambio y viene el tiro, lo está fallando. Vamos a ver el siguiente, después del tiro va a quedar 1:41 segundos. Vamos a ver aquí, podría complicar el partido y finalmente queda siendo un triple la diferencia. 6-9 el marcador, es para Las Flores, aquí tendrían que venir a tratar de acercarse en el marcador. Viene la 6, la armadora del equipo, ahí está la jugada. Violación, dice el oficial, dio un paso de más, era un triple, no de 4 pasos.
Por eso lo marcaron. Viene entonces peleando las Flores. Se lo roba también Calmecac, descolgada de la 12. La 12 se va. La 12 mete cuerpo. Y es balón que está abandonando la cancha. Y sigue siendo para el equipo de Calmecac en este momento. Aquí viene la jugadora número 30. Aquí está la 21 ahora. Calmecac está sacando la falta. No hay acumulativos, por lo tanto, seguimos en saque lateral. 1 con 12, 3 de diferencia. Lo ganan las de amarillo, lo gana Calmecac. Aquí el rebote lo tienen las Flores. Cuidado que acá se podrían acercar. Así no se puede. Así no se puede. Bueno, pues a verse a la siguiente. Hay que defensiar, hay que meterse, hay que buscar esa pelota. Vamos a ver aquí a la 12 encuentra a la 30, a la 9. La 9 que hace, se mete a la pintura. Ahí está la jugada con la 30 de media. Lo está fallando y es balón ahora para el equipo de Calmecac. Calmecac, decíamos, es una institución educativa. En aquellos tiempos daban clases allá a la nobleza, allá en aquellos tiempos de los mexicas. Bueno, pues entonces, señoras y señores, ahí está Calmecac en este momento. Aquí está la 30 nuevamente a su compañera, la 10 en este momento tiene la pelota. Vamos a ver a Calmecac, acaban perdiendo la bola. 32 segundos. Se empieza entonces a ir la posibilidad aquí. Aquí podría acercarse las Flores. ¿Dónde está ese público de las Flores? No están metidísimos y pierden la bola. Y desafortunadamente 21 segundos le queda, un tiempo fuera por allá, pide la coach. Ahí está el tiempo fuera concedido, señoras y señores. ¿Dónde está el aplauso para los dos equipos? Eso, perfectísimo, gracias. También saludamos a Ayuk TV, allá con el amigo Memo. ¿Cuál es tu cámara? Es esta, ¿verdad? Es la de este lado, ¿verdad? Sí, esa es la cámara de Ayuk TV. Así que si usted quiere allí verse en el Face, párese allá enfrente de la cámara, mande saludos. Bueno, mandado saludos al amigo Benigno, que anda por acá alegremente feliz porque va ganando su equipo Calmecac. No es cierto, no es cierto. Él le va a las Flores, pero desafortunadamente está cayendo por 3 puntos, 9-6 es el marcador. Señoras y señores, aquí va a venir las Flores con una oportunidad de oro. Posesión de bola, no, es para el equipo de Calmecac. A defender, defensa en toda la cancha. Y ahí viene la 21, el pase a la 12 y está sacando la falta. Y vendrá a la línea esta jugadora. 16 segundos le va a quedar todavía a las Flores. Y a rezar porque Calmecac no meta ni una para poder tener la oportunidad. Vamos a ver entonces. Adentro la bola. Le acaba de complicar la vida y la existencia al equipo de las Flores, este equipo amarillo. Ahí están, 4 puntos de diferencia. Necesita 2 posesiones de bola forzosamente y meter un triple. Y ahora bueno, el tiempo está corriendo, tiempo fuera que me parece está pidiendo el equipo de Calmecac, y entonces vienen a la plática las Flores. Las Flores se complicó la vida. Se complicó porque tenían esa oportunidad de Ranulfo. Tenían esos 3 puntotes, hubieran marcado allí este sentido de ganar. Pero bueno, así es cuando lo cae. 6-11. 6-11. Lo tiene el equipo de Calmecac. Así las cosas, con 9 segundos vienen las Flores a tratar de hacer un milagro. Un milagro es lo que ya estamos esperando. Vamos a ver. Vienen 2 segundos. Bueno.
Bien, entonces esto se va a acabar con 2 segundos. Vamos a ver, y todavía la falla. Bueno, cuando no salen las cosas, ¿qué le hacemos? Ni porque le rece a su santo. No, no y no. Bueno, otro tiro más. Bueno, hay que entrenar mucho esos tiros, porque ahí se vio que bueno. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, fuerte los aplausos. Mandamos saludos también a al camarógrafo, a la camarógrafo allí de Ayuk TV, por supuesto, está allí en este espacio Ayuk TV con el amigo Memo, y por supuesto también a Tlawi Tours, viajes a toda la República. Nos mandó aquí un juguito y un refresco blanco, no sé qué refresco será, no sabemos de qué, pero viene en paquetes de 6. Bueno, señoras y señores, así las cosas. Vamos a ver entonces, aquí se viene otra gran final. Adelante, Vladimir. Bueno, continuamos, señoras y señores. Esta final entre el equipo de Totontepec y el equipo de Toritos de Tamazulapan, pasarela varonil. Así que en unos instantes damos comienzo con este partido, la gran final. Así que, señoras y señores, vayan haciendo las apuestas allá. Apuesten a quién. Bueno, dijeran al compañero Ranulfo, nosotros no estamos acostumbrados a hacer las apuestas, pero por si alguien, sabemos que hay mucha gente que le gusta este deporte que es el básquetbol. Mucha gente, por eso, seguramente más tarde se va a llenar la cancha. Más tarde, Toritos entonces, señores, y Totontepec, la gran final, pasarela varonil. Así que nos vamos al saludo deportivo. Y de ahí, que vengan los aplausos. Tan luego escuchemos los silbatos de los oficiales. Y vamos con los aplausos debajo de la tabla. Cada equipo del lado izquierdo, Toritos de Tamazulapan, y el otro extremo, el equipo de Totontepec. Suena el silbato entonces, que vengan los aplausos, querido público, para ambos equipos, Totontepec y el equipo de Toritos. Ahí están los aplausos y el saludo deportivo. Rápidamente se acomodan los 5 titulares, los 5 que van a iniciar para el salto inicial, y nos vamos a presenciar a ver el partido Toritos y Totontepec, la gran final. Y se acomodan ambas quintas. Vemos allá el oficial y el salto de 2. Rápidamente el equipo de Toritos tiene el esférico, fallando el primer lanzamiento.
lo calma la jugada. El equipo de Totontepec, señoras y señores, cuando vemos el pase, ahí está el equipo de Totontepec fallando. De igual forma el tiro. Ahora se va el número 11. El número 11. Bonita jugada. Contrarremate. Ahí están los aplausos del público. Vaya, vaya, qué partidazo, señoras y señores. En la categoría de pasarela. Y hay falta seguramente. Los árbitros señalan, ellos marcan y entregan el esférico al equipo de Totontepec. Ayutebet, gracias por las pizzas que nos acaban de mandar y el refresco. Así que gracias amigo. Allá Memo, Ayuk TV. Ahí. Cárgalo, compañero Ranulfo, para que vea nuestro público. Cuenta la canasta, señoras y señores, del equipo de Toritos. Vaya, vaya. Partidazo en esta categoría. Pase del equipo de Totontepec, el número 0. El número 0 fallando. Y lo tiene. Ahí vemos ahora. El equipo de Totontepec, que se les corre el esférico, me parece. Y a ver qué indican los árbitros rápidamente. El entrenador de Totontepec solicita tiempo fuera. Así que gracias a Yatlahui Tours y el equipo y el Ayuk TV. Gracias por la pizza que nos acaban de mandar y también la bebida bien fría. Así que muchas gracias y vamos a continuar ahí. Si alguien, saludos cordiales a toda la gente que nos están viendo a través de las redes sociales, en el Facebook. Así que, señoras y señores, continuamos nosotros acá en esta cancha. Recuerden que estamos en vivo. Saludos cordiales hasta la ciudad de Tuxtepec. Nos acaban de mandar los mensajes que están viendo los partidos allá en la región de la Cuenca. Allá está el equipo de Tuxtepec patrocinado con la Corona. Así que, señoras, señores, saludos cordiales para ellos y saludos cordiales a toda la gente que nos visita en esta bella población, así como también la gente del pueblo. Saludos. Vámonos entonces, señoras, señores. Vámonos entonces. Y vemos el equipo de Toritos fallando. Adelante, compa Cuauhtémoc. Avanzamos, señoras y señores. Buen provecho los que están comiendo ahorita la botanita. Gracias, Tlahui Tours y también Ayuk TV. Muchas gracias por la botana. Vámonos, avanzamos. Viene al abordaje Club Toritos Tamazulapa del Espíritu Santo. Ahí le dieron un empujoncito. Inmediatamente se marca 4-0, nada para nadie. Saque por la línea de fondo a favor de Club Toritos. Ahí buscando por dónde. La elevación no viene. Presiona fuerte Totontepec. Pierde la pelota, no. Se queda nuevamente con Club Toritos. 18. Encarando por el centro el ataque, no hay nada. La pelota lo tiene Totontepec. Villa de Morelos. Avanza Totontepec, observa el panorama. Pase picado. Muy largo y muy abajo. Esta oportunidad se acaba de ir. Viene al abordaje nuevamente Club Toritos. Club Toritos de Tamazulapa del Espíritu Santo, Mijes, el 11. El 11 que dominio de pelota. Nuevamente para el 2 de 3. No hay nada. Lo tiene Totontepec, Villa de Morelos, el 11. El 11 con la pelota, Totontepec. ¿Quién es receptor? No hay nadie. La pelota se le está yendo a Totontepec, así que va a venir un tiempo fuera. Tiempo fuera para el equipo de Totontepec y el equipo de Tamazulapan, Club Toritos. Marcador 4-0. 4-0. Nada para nadie. Siguiente partido. Siguiente partido. ¿Dónde está la hojita? ¿Dónde está la hojita? Por ahí, Vladimir.
Perdóname, interrumpo tu comidita. Pásame la hoja. Ahí está. Sí, bueno, probando sonido, sí. Ahí está más o menos. Gracias. Ahora sí. Después de este encuentro, Nuts contra Piratas Veteranos, Calmecac contra Estrellas Juvenil Femenil, Toritos contra Cántaros Juvenil Varonil. Gracias, amigo Néstor. Nuts contra Piratas, es Veteranos. Nuts contra Piratas, siguiente partido. Avanzamos entonces, lanzamiento del equipo de Totontepec y no hay nada. Totontepec y no hay nada. Viene al abordaje Club Toritos, 4-0. 4-0, la pelota allí se escurre y va a ser para el equipo de Totontepec, que urgen las canastas para Totontepec, Villa de Morelos. Avanza Totontepec, observa el panorama, la pelota el número 9, el 9, antes hay una marcación. Está bueno el partido, lo que no hay son canastas, faltan más canastas. Se va a la pintura el número 9 de Totontepec. Urgen las canastas. Prepara metralla. Apunta a fuego. Nada. Segundo intento. Prepara. Observa. Nada. La pelota no quiere. Se va a terminar en un segundo cuando suene la chicharra. Falta el número 12. Muy bien. Muchas gracias. Atlawi Tours, viajes a toda la República Mexicana y Ayuc TV. Vengan los aplausos, querido público, vengan los aplausos. Ahí están jugando dos equipos visitantes, preparándose Nuts contra el equipo de... ¿Quién dice? Se me fue el nombre. Nuts contra Piratas. 40 años. 40 a 49. 49 con 11 meses con 30 días. Después de ahí, ¿qué sigue? Veteranos, Master. Después, Clásicos. Después, ya directo. Bueno, está bien. Hijo, es que temo que no seas tan realista. Todavía, vámonos. Segunda parte, adelante, Cuauhtémoc Díaz. Gracias, Ranulfo. Vámonos entonces a esta final. En este momento en la categoría pasarela varonil. En este momento vamos a tener aquí la segunda parte. Me parece que aquí hay invicto. Vamos a revisar si hubiera. ¿Quién tiene el invicto oficial? Totón tiene el invicto, por lo tanto, en este momento está ganando Tamix, y entonces eso se traduce que va a haber otro partido. Si es que Totón tiene el invicto, pero falta todavía, es la segunda parte, hay mucho tiempo, 7 minutos le quedan a esta segunda parte. Viene Totontepec, vamos a ver si puede levantarse y defender esa camiseta. Se mete, cuela, tira, no hay nada, es balón que tiene en la línea este equipo de Totontepec, Villa de Morelos, ahí de donde es originario nuestro gran amigo el Magic de la Sierra, Atilano, por supuesto. Si es en esta ocasión no pudo venir, pero bueno, si nos escucha allá en las redes, pues desde acá le mandamos saludos, claro que sí. Bien, entonces el equipo de Tamix aquí en color blanco. Aquí está el número 11, el 11 dice, nos vamos del lado izquierdo. Ahí está la jugada a la media cancha, vamos a ver el 18, ¿qué hace? El 11 nuevamente, se quiere meter, ahí está el pase, un mal pase que no se pudo. No pudieron entender por allá. Y entonces hay tiempo fuera en la duela. Dos equipos visitantes. Dos equipos que están llegando a la final. Marcador 4-0. Favoreciendo al equipo de color blanco. Tamazulapan del Espíritu Santo. Bien, entonces así están las cosas. 5 minutos le quedan a esta segunda parte y se preparan los veteranos porque ya les toca jugar. Agradecemos entonces a Ayuc TV, a Tlawi
Tours, que nos ha mandado estas pizzas y que hemos degustado allá con la coca de líquido, no del otro, no piense. Bueno, perfectísimo. Sí. Bien, señoras y señores, viene aquí el jugador número 12, el 12, acá haciendo la canasta. Está aumentando 6-0. Cuidado entonces que se le viene la noche a Totón. Cuidado que podría llegar entonces un segundo partido. Deja volar a 2. Ahí está. Adelante. Rubén. Aprovechando tantito anuncio que los equipos que hayan ocupado lugar que vayan con la credencial en la tesorería. Muy bien. A los responsables de los equipos, favor, ya los que ya tienen lugar asegurado, a favor de pasar a la tesorería por unos trámites, llevar su INE, por favor. Vámonos entonces al encuentro. Bolita para el equipo de Totontepec, número 11. No tiene la suerte ahora el equipo de Totontepec. Bien, va a ser saque. La pelota es para el equipo blanco. No. Ahí la pelota se pierde y se irá en poder del equipo negro. El equipo de Totontepec. El movimiento número 10. El 10 Totón. Buscando por dónde. Es una falta que comete el equipo blanco. En poder de pelota. El equipo negro. Número 10. Ahí un triple. No. La pelota ahora corresponde para el equipo blanco. Toritos. Este movedor de pelota. Ahí está entonces la jugada. Saque, línea de fondo. Movimiento. Ahí en corto. Buscando receptor. Y mal pase. Mala jugada. Y la pelota será para el equipo negro. Totontepec, robo de esférico. Número 2. Y consiguiendo. El equipo de Toritos, número 10, mientras tanto el equipo de Totontepec, el número 10, el 10 combina, ahí el bloqueo, el número 0 se perfilaba a realizar un tiro, y la pelota entonces le van a dar 2 posibles a este jugador, número 0 de Totontepec. Falló al contorno solamente del arillo y solamente le faltan 25 segundos y descontando a este encuentro. Marcador 8-2, favoreciendo el equipo de Toritos. Rápidamente se va este jugador número 12. El ganchito, ahí está. Así metió la canasta a este jugador del equipo de Toritos. Número 9. Bien, se acabó entonces este encuentro, este partido. Y como el equipo de Totón era el invicto, ahora perdió, tendremos otro partido. Así es que tendremos otro partido y aquí se va a decidir quién se llevará el premio, el primero y segundo. En esta categoría, pasarela varonil. Muy bien, entonces después de este partido entraremos a la final de veteranos varonil, entre el equipo de Piratas y el equipo de Nuts. Sale, vámonos. Y entonces va a iniciar este encuentro.
Ahí está el grito de batalla. Ahí está el grito de batalla, ahora sí. Ya no hay invicto. Ya no hay invicto, viene. ¿Qué pasó allí? Ya está. La pelota se va a ir para dónde. Se va para con el equipo de Totontepec, que tenía el invicto, tenía tiempo pasado. Viene Totontepec, Villa de Morelos, lanzamiento, no hay nada, tiro corto. Totontepec con la pelota nuevamente, manotazo por ahí del equipo. El equipo de Club Toritos, no Doritos, son Toritos con T. Viene Totontepec al abordaje, lanzamiento, no hay nada. La pelota se pelea fuerte. ¿Quién la tiene? Se va preparando Nuts, se va preparando Piratas. Terminando este partido, aquí sí, aquí sabremos quién gana. ¿Quién se lleva el primer lugar? Viene el equipo de Toritos. El 11 encara, el 11 busca, encuentra el receptor número 2 por un costado. Ahí va a tirar, no hay nada. Lo tiene Totontepec, Villa de Morelos. Con la pelota Totontepec una vez más al número 20. Antes hay una violación, dice el oficial. Hay una violación, entonces la pelota le corresponde al equipo de Club Toritos, del equipo de Tamazula Panmije. Viene Tama con la pelota buscando, observando 18. ¿Quién recibe? El 2, Alex. Con la pelota nuevamente el 18, por el centro, paseando de extremo a extremo. 10 a tiro. El 44 se atreve a tirar, no hay nada, 0-0 el marcador. Recupera Totontepec, número 10. 10 con la pelota, 10 observa el panorama. ¿Para quién? Ahí para el receptor número 11, Totontepec, lanzamiento, no hay nada. Hay falta de canastas, hay ausencia de canastas. Viene Toritos, ahí buscando, observando, por dónde encuentran allí una serie de asistencias al número 2, Alex, con la pelota, encuentran uno desmarcado, lanzamiento adentro. Adentro, 2-0, 5 minutos 40 segundos y descontando. Viene al avance Totontepec, Villa de Morelos. Totontepec con la pelota, la media vuelta, no. Prefiere a uno que está por el centro. No se puede quitar la marca. El 0 va a encarar, se levanta bonito, no hay nada. La pelota ya lo tiene Club Toritos. La vuelve a perder porque viene Totontepec, 2 contra 2. ¡Adentro! Ahora sí se emparejaron los cartones, 2-2. 2-2. ¿Qué dice el movedor de pelota? El 11, ¿a quién? Dice yo solito. Antes hay una violación, se engolosinó y por ahí no soltó la pelota. Adelante, amigo Cuauhtémoc Díaz. Gracias, Renulfo. Vámonos entonces a otros 4 minutos de esta primera parte. Vamos a ver, aquí ya se va a escribir la historia, aquí se va a saber quién es el campeón, quién es el que se lleva el partido. Hasta este momento están empatados 2-2. Por lo tanto, Totontepec, que le quitaran el invicto, ahora entonces va a tener que defender ese invicto que tenía. Vamos a ver si lo puede lograr. Hasta este momento por lo menos ya metió una canasta y ya están empatados. En el primer partido no le cayó y entonces así están las cosas, señoras y señores. Ya tenemos gente, ya tenemos público. Señoras y señores, fuerte los aplausos para los dos equipos. Vamos a animarlos, vamos a decirles, échenle ganas, jóvenes, porque viene la descolgada, viene la velocidad, viene el 10, deja volar a uno, adentro la bola. Así queríamos ver el partido, más emocionante, más parejo, y ahí está. Totontepec quiere defender ese invicto que tenía, lo quiere ganar, se lo quiere llevar, y aquí Tamix viene con un intento de 3, lo está fallando y viene entonces Totontepec aquí que ha despertado, está despertando el gigante. Cuidado que viene el equipo de Totontepec en color negro, y ahí está la jugada con el 11 que hace una finta, el 0 ahora se mete a la pintura, tira adentro la bola.
fuera. Decíamos, ha despertado Totontepec. Parece que ese partido que perdió le dolió en el alma y por eso ahora está reaccionando y se está metiendo con todo al partido. Y viene entonces Tama, lo está fallando y aquí viene Totontepec por más. Viene la descolgada, viene aquel 11, lo está fallando, lo recupera por allá el 4 que empiezan a pelear cada balón. Cada balón es ahora sí peleado, ahora sí. Ya estuvo bueno de echar la flojera, dice Totón. Aquí está el equipo de Totontepec. Todavía vamos a ver la posibilidad. Le cae uno, le cae dos allá. El 11 de 3. No hay nada. El remate que llega, falta. Y bueno, señoras y señores, esto es lo que queríamos ver. Esto era lo que queríamos ver, ¿verdad? Emoción, emoción. Bueno, fuerte los aplausos, señoras y señores. Bien. Bien, entonces el marcador hasta este momento: 6 para Totontepec, 2 para el equipo blanco, el equipo de Tamazulapan, mije. Ahí está, 52 segundos y contando y descontando y contando. Vámonos entonces, aquí viene este jugador que pisó la línea, me parece, o simplemente no tocó el arillo, y eso lo marcan como violación los oficiales. Por lo tanto viene aquí el armador del equipo, viene Tama desconcertado. Vamos a ver al 11, lo está fallando. Bajan el rebote como pueden, pelean fuerte y duro, se avientan, se tiran y así se juega una final, señores. Ahí está entonces el número 10, el 10 acá. Es falta, dice el oficial. 13 segundos le queda a este primer tiempo. Cuidado que este equipo de Totontepec con 7 segundos, a ver qué hace. Ahí está, un mal pase, robo de balón y viene el 12. El 12 se va, el 12 se va. Él la está fallando. La falló solito y su alma le dieron un manotazo allá en la espalda. Y eso nos da otros 2 tiros posibles. Vamos a ver entonces si se acerca en el marcador el equipo de Tamix. Lo está fallando. Y viene el siguiente. Ya se acabó el tiempo, por lo tanto, esta da más el tiro. ¡Adentro la bola! Bien, señoras y señores, si les está gustando la final de estos 2 equipos, regálenle fuertes aplausos. Así es como Tlahuitoltepec reconoce a 2 equipos finalistas por su... de Totontepec, en poder de la pelota el equipo blanco. Toritos, la finta y adentro. Se la creyó el equipo de Totontepec y acercando a un punto el equipo de Toritos. Robo de pelota y nada. Vaya jugada rápida que realizan estos muchachitos aquí de la categoría de pasarela varonil. El equipo negro tiene el esférico número 0. 0 buscando. ¿Quién llega? Busca receptor. Ahí encuentra solito número 9. Nada. Lo tiene el equipo negro. Tira tampoco. Quiso clavarla directo, pero no. Y la pelota ahora corresponde para el equipo blanco. Rotación, dice este comandante en jefe. Robo de pelota. Se va Totontepec. Se va. ¡Ay, no! ¿Quién tiene? Dice que ya no. Hay una falta antes, dice el señor árbitro. Y va a ser saque, línea de fondo.
Sí, saque, movimiento de pelota por parte del equipo negro. En movimiento, tiene que tirar, no, bolita para el equipo blanco. Así sale bien del área que defiende, llegando a media cancha. Este jugador del equipo de Toritos número 2. Ahí aquí en este jugador número 10, el bloqueo. Ahí está entonces. Es una falta, es un bloqueo y le van a dar 2 posibles a este jugador. 6-5 el marcador, aventajando un punto el equipo de Totontepec. Vamos a ver si aquí empata. No, fallando este primer lanzamiento libre. Vámonos a ver al segundo lanzamiento libre, acomodándose allí a los jugadores. Sale. Entonces, la pelota va a ser tirado por este jugador del equipo de Toritos. Y se perfila. La falló. Y es falta. Ahora que pelota que corresponde para el equipo negro. El equipo negro número 0. Ya en esta área. Quiere meterse. Quiere pedir permiso. No lo dejan. Y la pelota. Hay una falta. Falta. Y nos vamos entonces a partido. Hay tiempo solicitado, tiempo concedido. Adelante, Vladimir. Gracias, compañero Rubén. Así es, señoras, señores. Tiempo fuera. Vamos a presenciar, vamos a continuar con este partidazo de esta tarde entre el equipo de Toritos de Tamazulapan y el equipo de Totontepec. Cuando suenan los silbatazos y balón que recibe el equipo de... A ver qué nos dicen los oficiales. Así que para Totontepec, ahí vemos a este jugador, el número 10 ahora de Totontepec. Pase pero mala. Y ahí pelean por el esférico. Lo tiene el número 11. El número 11 da la vuelta buscando al compañero con el pase picado. Dicen los árbitros que hay falta, hay violación que comete el equipo de Toritos. Ahora el esférico lo tiene el equipo de Totontepec. Cuando vemos el número 0, el 0 buscando al compañero, encuentra rápidamente de nueva cuenta el número 0, buscando un tiro de larga distancia, pero no cae en la canasta. Balón que recibe el equipo de Toritos ahora. Toritos, el número 2, faltando 1 minuto y 37 segundos de juego. Ahí vemos el pase del equipo de Toritos, esperando y entrega seguramente el canastero del equipo, pero dice el árbitro que hay falta. Así que balón para el equipo de Toritos, señoras y señores. Ahí vemos cada quien con su parejita, el pase picado, falla, recupera al equipo de Totontepec, el número 9, el pase, bonito pase, se va el número 10, esperando, encuentra el número 1, y ahora de nueva cuenta el número 10, del otro extremo, el 0, suena silbato, señoras, señores, y hay falta, dicen los oficiales, así que hay tiros a favor del equipo de Totontepec. Vemos el número 0 en la línea de tiros. No hay nada. Siguiente tiro, señoras y señores. Faltando 1 minuto y 4 segundos de juego. Vemos el número 0. Falla. Recupera rápidamente el equipo de Totontepec, consiguiendo la canasta con la ayuda de la tabla. Así es, señoras y señores. Ahora vemos el equipo de Toritos. Toritos. 8-5, vemos un triple, no hay nada. Y rápidamente, el número 15 tiene el esférico, lo tenía. Pero hay falta, dicen los árbitros.
Vaya, vaya, qué partidazo, señoras y señores. Hay dos posibles y hay tiempo fuera. Seguramente cargado al equipo de Toritos. Así es, señoras y señores. Cuando vemos a este número 11, que es el movedor del esférico de Toritos, y del otro lado, el número 0. Así es, señoras y señores, se van preparando. Veteranos. Nets y Piratas, veteranos. Así que, señoras y señores, continuamos después de la charla, después de la plática, faltando 43 segundos exactamente. Balón que va a recibir seguramente el equipo de Totontepec. Vamos a esperar hasta que entregue el esférico el árbitro. Vamos a ver, señoras y señores. 8-5. Totontepec. El balón recibe el número 11 de Toritos. Ahí vemos un punto a favor de su causa. Vaya, vaya, 6-8. Siguiente tiro. Dan las instrucciones, las indicaciones, los oficiales. El número 11, Toritos. Vemos, falla el tiro y lo tiene el equipo de Totontepec. Rápidamente la combinación. Ahora el número 10 buscando a su compañero. Encuentra el número 0. El 0 y otra vez el pase. Tira y canasta. Canasta que consigue el equipo de Totontepec. Faltando 25 segundos, señoras y señores, de partido de juego. Vemos el número 2 buscando el número 11. El número 11, bonita colada, pero no hay nada, no hay canasta. Lo tiene el 0. El 0, el movedor del esférico. Y ahí está. Suena silbato, ya hay falta. Así que balón que recibe el equipo de Totontepec. El saque lo tiene el número 9. El 10 ahora. Faltando 4 segundos de juego. El 10 y hay un 2. Se termina el partido, señoras y señores. Que vengan los aplausos entonces. Vaya, vaya, qué partidazo. La victoria se lo lleva el equipo de Totontepec. Así es, señoras y señores, vámonos entonces con veteranos, el equipo de... Adelante, compañero Cuauhtémoc. Bien, entonces llegaron los veteranos. Nos vamos desde 13, 14 años, ahora nos vamos hasta los 40 a 49 años. Ahí, así, acaban de terminar en esta categoría pasarela que se juega entre 13 y 14 años. Es lo que nos decían los oficiales. Y bueno, pues entonces Totontepec finalmente despertó y finalmente se acordó que tenía el invicto. Por algo tenía el invicto, no había perdido. Y bueno, lo bueno es que se acordaron a tiempo. Bueno, señoras y señores, entonces viene el equipo de Piratas. Piratas contra el equipo de Nuts. Dos equipos locales, dos equipos de aquí de Santa María Tlahuitoltepec. Bien, entonces ahí está la foto del recuerdo y mandamos saludos también a Tlahui TV, Tlahui Tours y Ayug TV, ¿verdad? Eso. Ayug TV, ya estamos mezclando ya la página acá del amigo Memo. Bueno, es Ayug TV y Tlahui Tours. Gracias por las pizzas. Gracias por las pizzas. Todavía hay. Eso. Suban acá de este lado. Hay que subir. Bueno, bien, señores. Bien, señoras y señores. Están entonces los dos equipos finalistas en este momento. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha por la internet.
allá por Facebook, allá con el amigo Memo en su página Ayug TV. Ayug TV, lo puede usted estar viendo allá en vivo y también mandado saludos a toda la gente. Saludos por allá al amigo Burro, al amigo Burrito de Juquila, a los amigos que están allá en Estados Unidos, al amigo Aarón, al amigo Salomón Jiménez, por supuesto, le mandamos saludos desde acá. Y bueno, pues mucha gente que está allá en la Unión Americana. Saludos a toda la gente que está viéndonos desde acá, desde el palco de narraciones, su servidor Cuauhtémoc Díaz. Vaya un saludo entonces para todos ustedes. Vámonos entonces a la final, señoras y señores. Se vienen los señorones de 40 a 49 años. Viene entonces el equipo, en el color rojo o naranja está el equipo de Nuts, Armadillo, ¿verdad? Nuts. Y en color blanco, los piratas, el equipo piratas. Vamos a ver entonces, señoras y señores. Eso, métanle velocidad porque si no, se nos va a venir una noche y ustedes no avanzan. Eso, viene entonces. Vengan, señores, viene el saludo deportivo, vengan los aplausos. Fuerte los aplausos ahora. Y es entonces la final de finales. No sé quién tiene el invicto oficial. Equipo Nuts. El equipo Nuts, el equipo rojo tiene el invicto y viene entonces, nos vamos a los primeros minutos, viene el equipo de Piratas. Vamos a ver aquí al 11, el 11 que hace, ahí está al 13 de 3, no hay nada, el rebote, el remate que llega adentro la bola. Ahí está llegando el invitado a este estadio de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Y por ahí, a ver si vamos a prendiendo las luces, me parece, porque de repente como que el sol se fue y ya se empieza a ver un poquito opaco aquí en este espacio. Viene entonces el equipo de Piratas, robo de balón del número 12, el 12, aquí tiene la posibilidad, vamos a ver, encuentra ahí al 14, el 14, nuevamente al 10, el 10 que hace, encuentra en la pintura a su compañero, se chocan ahí entre los dos, de tanto que querían participar en la jugada. Viene, es foul, dice el oficial, y será entonces para el equipo de Nuts. El equipo de Santa María Tlahuitoltepec viene por acá a hacer el saque y viene la jugada con este zurdo, tira, no hay nada, el rebote todavía para este número 12, se quiere girar, una finta solamente, encuentran al 10 de 3. Presente, dice este número 10, ya estamos por acá. Y por algo tenemos el invicto y lo queremos defender, dice este jugador, que aumenta la ventaja. 3-2. 3-2, le dio la voltereta al marcador. Viene entonces el equipo de Piratas con el 7 de media. No hay nada, el rebote todavía para Lenin, por allá le comete un foul y será lateral, dice el oficial. Así entonces, señoras y señores, vámonos con estos 5 minutos que faltan todavía de esta primera parte. Es el primer tiempo, viene una finta solamente, ahí está el 7, un mal pase, no, finalmente lo recupera el 13, ahora tira, adentro la bola. Foul y cuenta la canasta y viene con la posibilidad de hacer el triple en este momento. Posiblemente, vamos a ver, le acaba de dar la voltereta nuevamente al marcador. Ahora está ganando los hombres de blanco. 4 para ellos, 3 para Nuts. Y aquí viene el rebote para el 7, adentro la bola. Ahí se durmió la defensa del equipo de Nuts y entonces lo está ganando el equipo de Piratas 6. Y el equipo color naranja está perdiendo con 3 puntos en este momento. Viene entonces la posibilidad, se le fue ese balón. Y hay un tiempo en la duela y yo escucho el aplauso de todos ustedes, señoras y señores. ¡Fuerte los aplausos!
Sí, bueno. Bien, marcador entonces, 3-6, favoreciendo el equipo blanco. El equipo de Piratas. Piratas ahora ya formando parte de la categoría de veteranos. En 2-3 años estarán en máster ya ambos equipos. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Sale, vámonos entonces. Vámonos a partido número 11. 11 de Piratas. Recepción número 13. 13 se va el 13. 13 tumbó a 2 y adentro. Vámonos así la jugada de estos señorones. Este jugador número 8. En cámara lenta se elevó este jugador número 8. Y consiguiendo 2 posibles. Número 8. Primer lanzamiento libre. No, hasta suena el arillo. Dale, vámonos. Segundo lanzamiento libre. También suena el arillo. Bueno, esperemos que hayan compuesto esa canasta, más bien ese tablero, ¿verdad? Bien. Sale, vámonos. Sí, movimiento de pelota por parte del equipo blanco. En corto, número 11. 11. El 11. ¿Quién se desmarca? El número 7. 7. Se pasea al esférico. Ahí este jugador número 4. 11. El 10. El 10. Pierde pelota. Y ahora es bolita para el equipo rojo. Número 7. El 7. El 7. Ahí al 10. El 10. El autor de la única canasta. El número 12. Nuts. Nada. Y no consiguió. 34 segundos y descontando. Le restan a este primer tiempo. Bolita para quién. Es bola para el equipo rojo. El equipo rojo en movimiento de pelota. Ahí en cortito. Y sigue siendo para quién, para el equipo rojo. Sí. Así es que tienen que colocarse. Sigue siendo para ellos. Equipo rojo. En corto. Ahí está. Se terminó este primer tiempo. Se terminó este primer tiempo. Vámonos al segundo tiempo. Bueno, continuamos, señoras y señores. Bonito uniforme de ambos equipos. Ya vimos ahí la camiseta. El armadillo, entonces. Por si no lo han visto, chéquenlo bien. Ahí está el equipo de Piratas. Piratas, el número 10. Bonito pase. Y de nueva cuenta el número 10, el número 7. Ahora el 4. Debajo de la tabla no hay nada. Balón para el equipo de Armadillo, señoras y señores. Armadillo tiene el esférico. Ahí tenemos el número 10. El número 10 encuentra a su compañero. Regresa el esférico el número 10. Ahora el número 12. El número 12 con la zurda bota el esférico. Ay. Pierde. Se le escapa el esférico. Ahí tenemos el número 10. Y recupera el número 13. Foul y cuenta, dicen los oficiales, señoras y señores, a favor de Piratas. A favor de Piratas, entonces. Ahí vemos el número 13. El número 13 de Piratas. Ahí está. El tiro. Recupera el número 10. Lo regresa al esférico el número 11. El 11 casi quería aventarse como cuando se cortan los manguitos en el rancho, pero
entrega, pierde balón del número 12 del equipo de Armadillo. Así es, señoras y señores, el saque lo tiene Piratas, el número 13, el pase con el 10, pero los árbitros dicen que balón para el equipo de los rojos. El número 12, el 12 tiene el esférico, bota una finta y lo tiene el número 10. El número 10 da la vuelta y ahora el 14, color rojo, son los equipos de Armadillo fallando. El tiro lo calma la jugada el número 13 de Piratas. Y ve, busca a su compañero, se sube en la moto. Hay falta, dicen los oficiales. Así que balón para el equipo de Piratas y al mismo tiempo hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera, así que se van a la plática, se van a la charla para ponerse de acuerdo cómo le van a continuar, porque nos falta 2 minutos y 25 segundos de juego. Así es, señoras y señores, Piratas y el equipo de Armadillo. Y suenan silbatos, así que balón para Piratas. Rápidamente se acomoda el número 11. Va a recibir el esférico. Lo tiene el número 10 ahora. El 10, el 11. Buscando el triple, pero antes le pide el número 10. El número 7. Un tiro de media. Consigue la canasta a favor de su causa. El equipo de los rojos. El número 8. El 8, el pase con el número 14. 14. Pierde esférico, pero ahí está el número 14 del equipo de los rojos. Falla el tiro y ahí tiene el 13, el 7 ahora Piratas. Frena el número 7, entrega el número 10, regresa al esférico el número 7, se da la vuelta al número 13 ahora. El 13 sale del área y 10 para tiro. de piensa, entrega el número 11, el 4, 13, buscando un triple, no hay nada. La pelota recupera nuevamente el equipo de Piratas. El número 13 quiere bailar con el esférico. Antes entrega el número 7 y consigue la canasta. Consigue la canasta, señoras y señores. Hay cambio. El entrenador ve allí. Rápidamente se acomodan estos jugadores del categoría de veteranos. El número 6 recibe la falta, dice el árbitro. Foul del número 4 de Piratas. Así que balón para el equipo de Armadillo. El número 14, pase picado. El número 10 regresa al esférico. Al número 8, el 8 falla. Y a ver, el número 12 ahora recupera el esférico. Pase con el 14, el 14 falla. Y el número 11 tiene el esférico, entrega el número 13, faltando 15 segundos de juego. Vemos el número 13 en pase picado al 7, del otro extremo el número 11, el 13, faltando 4 segundos de juego. Ahí está el número 10 y se acabó, señoras y señores. Que vengan los aplausos, querido público, para ambos equipos. Así que acaba de ganar el equipo de Piratas y hay otro partido más porque el invicto le tenía el equipo de Armadillo. ¿Quién va? Sale compañero Ranulfo, adelante. Se enreda, es que va él, ahora va él. Después él, ¿otra vez?
Sale, vámonos entonces. Este es el segundo encuentro porque perdió el equipo Nuts que tenía el invicto. Número 12 del equipo rojo. Ahí rápidamente el equipo del Nuts buscando en cara. Hay una falta. El público expectante, el público solo mira. Y pelotita ahora para el equipo blanco. Y número 11, 11 al 10 de Piratas. Y no, consiguiendo, falta consiguiendo dos posibles. Y vamos a ver aquí si se abre el marcador en este segundo partido. Y aquí es la final. Número 10 se perfila. Y adentro consigue un punto el equipo de Piratas. Número 10. Y no, bolita para el equipo Nuts, para el equipo rojo. En movimiento de pelota, número 10. 10. Sí se va. No. Número 2 en el remate. Y adentro. Nuts empieza a despertar el público. Y rápidamente el equipo de Piratas, número 10. Marcador 2-1. 2-1 favoreciendo el equipo Nuts. Así es que el equipo Nuts. Número 7. 7 a quién? Al 11. 11 Piratas. Y adentro. Número 11. Y ahí está la jugada. Consiguiendo. Sale, seguimos. Adelante, Vladimir. Avanzamos entonces, señoras y señores. Ahí estamos, viene el equipo de Piratas. Piratas con la pelota. Piratas en cara, Piratas. Buscando por allí, por donde. El número 4. Ahí para Felipe. Excelente zurdo. Encontronazo. Ahí por todo lo alto, así que entonces, señoras y señores, viene Genaro, el equipo de Nuts, el 12, ahí buscando por donde encuentra ahí a Vicente. Ahí está el partido, 2-4, lanzamiento, no hay nada, se van preparando entonces, siguiente gran final se viene. Calmeca contra Estrellas, juvenil, femenil. Después Toritos contra Cántaros, juvenil, varonil. Apaches contra Chapus, libre, femenil. Y la UAPJO contra Tierra Blanca, libre, varonil. 4 partidos más y habremos terminado, siempre y cuando, obviamente, no haya doble partido. Como este que estamos observando ahorita, 2-4 el marcador, 1:36 segundos. Avanza el equipo de Piratas. Lenin, ahí se quiso meter y no se pudo. Así está entonces en este momento, lanzamiento del 11. El 11 con la pelota, buscando por donde encuentra ahí al 11. El 11 solito y su alma. La puerta abierta de par en par, no hay nada que hacer, simplemente meter la pelota. 2-6 el marcador, va ganando Piratas. Primer intento, que diga el número 11, prepara, metralla, apunta, no hay nada. En el brinco ya lo tiene el equipo de Nuts. Armadillos al número 10, Genaro ahí con el 7, falta que le cometen ahí al jugador número 7 del equipo de Nuts. 40 segundos y esto se habrá terminado. Viene ahí el equipo de Nuts de 3. Bonito triple, 5-6. Esto se acerca demasiado al equipo de Piratas. Nuts trae público, por lo visto. Nuts trae público. Ahí se le quitó, se le resbaló la pelota. Viene Lenin al abordaje. Falta del 14, así que ya hay acumulativos, según estamos observando. Ahorita lo anunciarán los señores oficiales. El 13 se va a la pintura, Lenin
Lenin se va a la pintura, prepara, observa el panorama. Ahí hace el lanzamiento adentro. 7-5 el marcador. Viene el segundo intento para el equipo. Segundo intento para el equipo de Piratas. Se termina la primera parte, 5-7 el marcador. Va arriba por 3 puntos el equipo de Piratas. Viene la segunda parte y vienen los cambios seguramente. Ahí estamos observando los entrenadores. Ahí preocupados. 5-7 el marcador. 8 minutos. Tlaui Tours, muchas gracias. Viajes a toda la República Mexicana con Tlaui Tours. Sprinters de lujo. Muchas gracias por las pizzas. Todavía hay pizzas. Así que más al ratito le seguimos dando la segunda vuelta a nosotros. Que ya te dimos la primera vuelta y todavía hay mucho. Vámonos entonces, segunda mitad. Segunda mitad, 5-7 el marcador. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo. Ahí de Piratas, el número 10. Lanzamiento, no hay nada. ¿Quién lo tiene? Nuevamente Piratas, ahora sí. Le están echando más carne al asador. Ahí se paró. Algo le pasó. Ahí al tablero ya lo están corrigiendo. Entonces avanzamos rápidamente. La pelota en poder de quién? Del equipo de Piratas. Piratas de Tlahuitoltepec contra Nuts de Tlahuitoltepec. Tlahui contra Tlahui con diferentes nombres de batalla. Va el número 13. Avanza rápidamente Nuts por donde el armadillo allí. Se escabulle el armadillo número 14. Se le fue la pelota. Pero sigue perteneciendo al equipo Nuts. Armadillos. Buscando antes. Ya hay una marcación, una falta del número 11 que lo reconoce deportivamente. Y un cambio de Nuts. Se va el Nuts número 1 y entra el Nuts número 9. Viene Genaro. Genaro, ¿por dónde? Va a tirar de 3 Nuts. ¡Ah! Presente, dice el número 12. No, que no. 8-7. Le dieron la vuelta. Viene Piratas. Piratas, el número 7. Felipe Fauli cuenta. Adelante, adelante, Temoc. Gracias, Ranulfo. Vamos entonces a los últimos 5 minutos. Y contando, viene el tiro. No pudo ser de 3, pero el rebote lo tienen. Y ahí están. 2 puntos más para el equipo de Piratas. 11-8. Se acaba de acordar Nuts porque tenía el invicto. Se acaban de acordar y han acomodado 2 triples que los tienen ahí, muy cerca en el marcador. Lo está ganando hasta este momento el equipo blanco, el equipo de Piratas. Allá está la defensiva fuerte, no dejan pasar a nadie. Viene el 14, el pase al 10 y allí un intento, el 12 de 3. Esta vez no. Casi pidió una silla porque no había nadie para defender ahí. Bien, entonces, señoras y señores, 13-8 se vuelve a despegar Piratas. Ahora sí, aquí se va a escribir la historia. Aquí va a ganar un equipo. Vamos a ver al 12 de 3, tampoco. Y todavía el 10 lo está fallando y el rebote es para el equipo de... Para el equipo blanco, es lo que dice el oficial. Y bueno, se ponen de acuerdo. Ahí está. El que lo vio mucho más cerca es el árbitro que está en la lateral. Por lo tanto, ahí todo esto ya no cuenta, dice el oficial. Antes fue la falta y por lo tanto hay tiempo fuera en la duela. Y señoras y señores, hay que sacar las manos de las bolsas. Hay que ponernos a aplaudir un poquito. Fuerte los aplausos para los 2 equipos. Vamos a ver, vamos a animarlos, vamos a darles esa buena vibra. Estamos en una final y nos quedan, ¿cuántos, Ranulfo? 4 finales más. 4 finales más. Ahora sí vienen ya los platillos fuertes. Vamos a tener entonces a Calmeca aquí a Estrellas, a Toritos y Cántaros, Apaches Chapus, Guapo Tierra Blanca,
Esos son los partidos que vienen para esta tarde noche. Vamos a tener aquí entonces al equipo de Nuts. ¡Ay! Dejó volar allí al número 11. Le sacó la falta. preventiva 11, 4 faltas, número 11. Y ahí está entonces, preventivo ya para el 11. Viene el intento de 3. No hay nada y es balón para el equipo de Piratas. El número 4 se va hasta la esquina. ¿Quién lo ayuda? Nadie llegaba allá, pero sacó la falta. Colmilludamente, le quedan 2 minutos a Nuts para reaccionar. Le queda 2 minutos menos, 1:54. Viene entonces 8-3 el marcador. Cuidado que viene el equipo de Piratas, que si lo mete aquí podría complicarle la vida al equipo de Nuts. Podría complicarle la existencia. Vamos a tener entonces un cierre de partido. ¿Cuánto de diferencia? 5 puntitos de diferencia. 13 para los de blanco, 8 para los de naranja. Ahí está el tiro. No cayó la canasta y el remate tampoco. Y ese será entonces tirable esta falta que acaba de conseguir el equipo de Nuts. ¿Dónde está el público de Nuts? Ahí está el público de Nuts. Y bueno, entonces ahí está el 7, adentro la bola. Y quieren vender cara a la derrota. Y quieren llevar esto hasta las últimas consecuencias. El marcador 13-9. Con 54 segundos y contando. Viene entonces el equipo de Piratas por acá en el saque. Ya agarraron personal allá al número al jugador número 13. Y bueno, pues entonces viene 35 segundos. Cuidado que se le viene la noche al equipo de Nuts, porque el tiempo sigue corriendo, sigue avanzando. Y entonces con 26 segundos que hace Piratas, ahí le empieza a dar la vuelta al balón. Quieren comerse el tiempo, quieren meterle colmillos. Se mete el 13, le roba la bola. Es falta. Dice el oficial que es falta. Y será entonces lateral o será... Hay 2 tiros de castigo, por lo tanto, aquí lo puede ya finiquitar de una buena vez el número 13. Vamos a ver, ahí está fallando el primero, pero no afecta porque 13-9 es el marcador. Así están las cosas. Acaba de meter otro, por lo tanto, Piratas le quitó el invicto a Nuts y le quiere sacar el triunfo. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, porque aquí el equipo de Piratas se lleva la gloria, se lleva el triunfo. Primerísimo lugar. Vámonos entonces a la cancha. Viene aquí el equipo amarillo, Calmecac, ¿verdad? Calmecac. Contra Estrellas, un equipo de Tlahuitoltepec, un equipo local, un equipo que está llegando a la final. ¿Dónde está el público de Estrellas? ¿Y dónde está el público de Calmecac? Ahí están, señores, está muy parejo, muy parejo. Bueno, pues adelante, ahora sí te toca iniciar, me parece, Vlad, te toca iniciar, hace rato lo inició Rubén. Bueno, adelante, Vlad. Bueno. Gracias, compañero Temo. Reporten entradas. Nos vamos entonces a esta categoría. Juvenil entonces, Calmecac y el equipo de Estrellas. Así es, señoras y señores.
señores. Y cuando escuchemos los silbatazos, vamos a aplaudirle a estas dos quintas para ver, para presenciar. Y ahí suena el silbato. Adelante entonces, Calmecat y Estrellas, el saludo deportivo. Que vengan los aplausos entonces, querido público. Y nos vamos el salto inicial, señoras y señores. Bonitos uniformes que traen ambos equipos. Vámonos entonces, señores, señores, a presenciar este bonito encuentro. Estrellas y Calmecat. Nos vamos al partido, señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas. Vámonos entonces a la Feria Deportiva Estrellas y Calmecat. El salto inicial rápidamente se va en la lona a la jugadora que carga la número 9, levantando el esférico y consigue la falta la número 10 del equipo de Calmecat. Cuando vemos allá la número 10, no hay nada. Siguiente tiro. Y balón que recibe el equipo de Estrellas. Estrellas ahora vemos en la número 12, el pase picado, la número 11 ahora. Estrellas. Y no la suelta como que era el esférico. Encuentra la número 6 ahora. Consigue la canasta a favor del equipo de Estrellas. Calmecat ahora. La número 10. 10 encuentra a su compañera. La número 9. Y ahí está el equipo de Calmecat. Y me parece que se marca la violación. Estamos en lo correcto. Estrella tiene el esférico. Cuando vemos allá la número 11. 11 sigue con el esférico. Encuentra la número 8. Se da la vuelta. La número 12 ahora. La número 12. Tira. Vaya. Pierde balón y lo tiene el equipo de Calmecat. Ahí vemos a la número 10 seguramente que es la movedora del esférico. Así es, señoras y señores. Ahí vemos la número 10. Pase con la número 18, falla el tiro y pierde balón. Va el esférico en poder del equipo de Calmecat. Estrellas, perdón, Estrellas. Ahí vemos el equipo de Estrellas. La número 11, buen pase. Se va. Tiró y los oficiales dicen que es balón para el equipo de Estrellas. La número 4. Hay falta seguramente, hay 3 oficiales dentro de la cancha, así que hay 2 posibles. La número 4 del equipo de Estrellas. Estrellas, 1 punto. Y ahí están los aplausos del público. Así es, señoras y señores, cuando vemos el equipo de Calmecat, la número 18, se va, se fue, tiró y consigue la canasta. Vaya, señoras y señores, qué partidazo estamos presenciando en esta hermosa tarde. Ahí vemos a la número 12. La número 12 tira. La pelota está en juego. Recupera el equipo de Estrella. Y falla, dicen los árbitros que sigue el juego. Sigue. Adelante, compañero Rubén. Sale, vámonos entonces. Continuamos. El equipo amarillo tiene la pelota. 10 para el tiro. Ahí la jugada de Calmecat. Y la pelota. Ahora corresponde para el equipo de Estrellas número 4. No
no hizo daño. Ahí Calmecac se va. Y la pelota número 18 tira. Y no encesta. Así es que el esférico ahora corresponde para el equipo rosa. Estrellas número 8. Triple. Y nada. Y la pelota será para el equipo. Bueno, antes se solicita tiempo fuera, tiempo concedido. Bien, señoras y señores, estamos ya en esta final. Esta es la final de categoría juvenil, femenil. Juvenil, femenil. Así es que estamos casi finiquitando este torneo relámpago de básquetbol. Todo con motivo de la celebración de la Virgen de la Asunción en esta comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Bien, entonces, sí. Ahí está. Vámonos a juego. Movimiento de pelota por parte del equipo rosa, el equipo de estrellas. Ahí buscando quién, dónde. 11. En la recepción, jugadora número 10 para el 8. tiro. Ahí está la 11. Triple. No. En el remate tampoco. Lo tiene el equipo Calmecac. Calmecac de las amarillos. Número 18. En esta área se va. No pasa. Número 10 en esta 10 jugada. para el tiro. Número 10 tampoco. Y ahí en el remate, nada. Lo tiene el equipo amarillo. Y pelotita para el equipo de estrellas. Jugadora número 11. Combina. Y adentro. Ahí está la jugada. Está la jugada entonces realizado por parte del equipo de estrellas. El esférico ahora corresponde para el equipo Calmecac. La 28 tira. No hizo daño, no hay puntería. La pelota entonces, ¿para quién? Es para el equipo Calmecac. Se perfila para realizar el primer lanzamiento libre. Y ahí está el tiro. No y no. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre de Calmecac. Va perdiendo en estos momentos. Y adentro. Suma un punto y le van a dar otro porque fue bloqueo de 3. Y el esférico ahora es para el equipo Calmecac. Número 10. 10 para el tiro. La 18 se va. Tablerea y no. Otros 2 tiros libres. Y vamos a ver aquí la puntería de esta jugadora número 18. Se perfila. Y adentro. Bien, entonces el esférico y adentro. Y consigue. Bueno, al rato daremos el marcador. Pareciera ser que es 5-5. Y 5-5, ándale, 5-5 es el marcador. Y esto se está terminando. Este primer tiempo, marcador empatado. En estos momentos casi al Acumulativos, término. estrellas, acumulativos. Bien, ahí está la pelota paseándose. Segundos y la 42. Este es un pase. La pelota para Calmecac. Se le acaba el tiempo a Calmecac. Cheque nada más. Sacar y tirar. Solamente es la alternativa. Bien, hay dos posibles. Vamos a presenciar ahora Calmecac. Ahí está el primero, nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre. Se perfila, tira.
Y no. Se acabó este primer tiempo. Continuamos entonces con el segundo tiempo. Bien, señoras y señores, el partido está empatado. Empatado 5-5. ¿Cómo se le reconoce a los dos equipos cuando hay emoción, cuando está parejo el marcador? Solamente con algunos aplausos. Es lo único que podemos darles. Vengan los aplausos, señoras y señores. Vengan los aplausos. Fuerte los aplausos. Fuerte, 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 fuerte. Ahora sí. Ahora sí. Mira. A su mecha. Nada más se veían las palmas. Clap, 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 clap. Eso. Bueno, señoras y señores. Viene el segundo tiempo, nos vamos entonces a esta segunda parte. El equipo de Estrellas quiere defender, quiere meterse al partido, pero el equipo de Calmecac está luchando, está peleando, pero el invicto lo tiene Calmecac. Las de amarillo tienen el invicto, no han perdido ni una vez. Por lo tanto, aquí vamos a ver qué hace, si defiende ese invicto o se lo trata de quitar el equipo de Estrellas. Allí, jugadora que está en el suelo, se levantan rápido porque no les vayan a meter la canasta. Y viene allá peleando fuerte, saca el pase como puede. Y es balón para el equipo de Calmecac. 10 para el tiro. Lo roba, se avienta como puede. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, vámonos entonces. Ahí está el equipo de Estrellas. Viene el marcador todavía empatado. Y ahí llevamos buen rato con este 5-5. Y defienden con todo el equipo de Calmecac, que aquí le está corriendo con suerte, porque estas jugadoras sí que están peleando cada balón, cada pelota, y eso se reconoce. Eso lo reconoce el público, porque así se debe de jugar una final. Y saludamos entonces a Ayuk TV y Tlawi Tours, que nos mandaran unas pizzas, una coca, líquido decíamos, no de la otra. No sabemos cómo es eso. Dicen que es como la harina. No sé, yo la verdad no lo he conocido. Pero bueno, alguien que lo haya conocido que nos diga cómo es. Bueno, señoras y señores, así está el marcador en este momento, 5-5. Es tiempo fuera y regresamos y nos vamos entonces. Vámonos al partido, porque aquí... Bien, entonces viene el equipo de Calmecac. Calmecac por acá, la número 10, la 10 que hace, está buscando a alguien. Ahí se acerca la 21 y están en el perímetro de 10 para el tiro. Entregan y se mueven, entregan y cortan, entregan y buscan ser receptoras. Y ahí está la jugada. Y todavía Calmecac. 20 segundos, dice el árbitro. 3 segundos. Se acabó el reloj de disparo, me parece. Así las cosas vienen entonces el equipo de Estrellas. Vamos a ver si aquí se puede despegar en el marcador. Ahí está la número 4, el tiro. 4 que hace el tiro de media. ¡Adentro la bola! Así cayéndose como sea, aventó ese aguacatazo, dijeras tú, Ranulfo. Y ahí está la canasta que los mete 3 puntos arriba. Y van ganando 10 entonces para el tiro. el equipo rosa. El equipo rosa quiere el triunfo. Vamos a ver entonces aquí a la 4 Heidi, que hiciera una buena canasta. Vamos a ver aquí la pantalla, lo aprovecha, se quiere meter, suelta el pase picado, adentro la bola. Y el público que despierta, y el público que se mete, que aplauda, que apoya. Así se debe de vivir una final, señoras y señores. Adelante, Ranulfo.
Bueno, ahí estamos, señores, señores. Avanzamos. Ahí está la respuesta del equipo de Calmecac. Un tiempo fuera, 7-10 el marcador. Inmediatamente Calmecac empieza a responder, si no se les viene la noche. El invicto lo tiene Calmecac, así que en dado caso que llegara a perder, otro partido. Y así nos vamos. De aquí viene, una vez que esto se finiquite, estaremos esperando a Varonil. Toritos contra Cántaros. Cántaros, ¿de dónde vendrán? ¿De Ixtlán? De Ixtlán de Juárez, ¿no? Cántaros de Ixtlán de Juárez. Sí, ahí están los verdes. De Ixtlán de Juárez. Directamente. Muy bien, entonces la Sierra Juárez. Cántaros es el nombre de batalla de Abolengo. De Ixtlán de Juárez. Vámonos entonces. 2 minutos. Y descontando. La pelota lo tiene el equipo de Estrellas. Es la 11. 11 con la pelota. A la 8. La 8 buscando, observando el panorama. ¿A quién? Ahí a su 10 compañera. para el tiro. ¿Va a tirar o no va a tirar? Ahí está la 12. Jenny buscando a quién, a nadie. Equivoca la asistencia porque ya viene Calmecac, las de amarillo. A la número 10, buscando, observando el panorama. Encuentra receptora por un costado. Nuevamente por el centro. A la 10 21. para el tiro. Va a tirar, se va a meter. El reloj presiona. No hay nada. La pelota ya lo tiene Estrellas nuevamente. Me parece que quieren quitarle el invicto al equipo de Calmecac, que después ya veremos. Viene Heidi. Encontronazo ahí con la zona defensiva. Hay una falta que marca el oficial de la número 12, así que la pelota corresponde al equipo de Calmecac. 7-10. 7-10 el marcador. 7-10. Va ganando Estrellas. Estrellas hasta el momento. Viene Calmecac. Ahí buscando, observando el panorama. Toritos contra Cántaros. Siguiente partido. Una vez que esto se termine. Vamos a ver qué ocurre. Viene el avance de Estrellas. Estrellas, 40 segundos. Estrellas. No hay nada. Recupera la pelota Calmecac. Calmecac con la pelota. Ahí atravesando la media cancha. 30 segundos y habremos terminado. Viene la número 10. A la 26. 26 por donde. Observa el panorama. Ahí por donde el lanzamiento no viene. A la 10, ahora sí de 3. ¡Adentro! Se acaba de empatar. Segunditos. Uf y recontra uf. Entonces, ¿qué hacemos? La pelota. 10-10 el marcador. 5 segundos. 5 segundos. Eso está forzando un tiempo extra. Así que solamente estaremos en la expectativa. 10-10 el marcador. Un bonito triple en los últimos segundos. Y aquí nos tienen al filo de la butaca. ¿Quién va a ganar? Todo parecía que Estrellas estaba asegurando, pero Calmecac no perdiendo la paciencia. Ahí con la sangre fría, con este triple estamos empatados. Dijo el otro. Bueno, ya están. Vamos a ver. Pienso que va a haber tiempo extra, Temoc. Para mí que va a haber tiempo extra. Aquí va a tirar. ¿Quién tiene la pelota? La va a tener Estrellas. Es un tiro nada más. No importa, aunque no sea triple. Es nada más. Con un puntito, hasta con 2 puntitos. Ya están del otro lado. 5 segundos. Corre tiempo. Buscando a quién. Antes hay una violación. Y no estaba eso en el dibujo. Eso no estaba en el dibujo, en el radar. Así que aquí se va a terminar. Va a tratar de ganar 2. ¡Ah! Vámonos al tiempo extra. Si no, ¿cómo desempatamos esto? Un volado no se puede. Un volado imposible. Vámonos al tiempo extra. ¿Cuántos son? 3 minutos, oficial. Gracias, muchas gracias. 3 minutitos.
Aquí lo puede finiquitar Calmecac o puede forzar un segundo partido Estrellas. No hay más. Lo puede finiquitar o lo puede forzar. Todo depende de dónde lo estemos viendo. Ahí está entonces la pelota, le corresponde a ese perrito. Hoy no juega, hoy no juegas. Mañana tal vez. Unos tacos al pastor. De una vez para la cena. Vámonos. Entonces se viene el equipo. Se viene el equipo de Estrellas por los 3 minutos para forzar un segundo partido. O aquí finiquitar, depende del escenario. 10 para el tiro. Viene la 11 con la pelota. Vale, lanzamiento de Vale. Esa pelota se escurre. Esa pelota se escurrió, así que le va a pertenecer al equipo de Calmecac. Calmecac con la pelota, observando el panorama, buscando por dónde encuentra la 10. Ahí observa, se va a meter por un costado, un pase picado medio alborotado. De 3, se tiene confianza, jala gatillo y no hay nada. Hay una falta y se va a ir a la pintura. Tiempo fuera. Hay que seguir acomodando, hay que seguir platicando. 2 minutos, tiempo corrido. 10-10, seguimos empatados, no hay nada para nadie todavía. Ahí están los entrenadores, ese es su papel. Ese es su papel, tratar de buscar el mejor escenario. Algo no les está gustando. Quieren nada más apostarle a 1 a 2 juegos, 1 a 2 jugadas y con eso finiquitar. 1 minuto 40 segundos, el tiempo corre. Tiempo corrido. Ahora sí, van a regresar al terreno de juego. La pelota, ¿quién la tiene? La pelota, Calmecac le está apostando a los tiros de 3. De una vez dicen, nos habíamos quedado, ¿en dónde? En el saque por la línea de fondo a favor de Calmecac. Calmecac con la pelota, buscando, observando el panorama, pase picado, se quedó sola. Se quedó solita y su alma. Se descontroló la zona defensiva del equipo de Estrellas. 12-10. Aquí está perfectamente dibujado. Ahora sí ya viene el equipo de Estrellas. Se acabó el terreno de juego, pero sigue perteneciendo al equipo de Estrellas. Estrellas con la pelota para la 4. Heidi por abajo. Ella es luchona, le va a pelear por todos lados y es excelente canastera. Cuando se inspira, prepara, metralla, apunta. Con los aplausos ella se inspira. Segundo intento, no hay inspiración. No aplausos, no hay inspiración. Vámonos. Entonces viene el equipo de Calmecac. Falta que cometen allí. Igual una falta innecesaria. Una falta innecesaria, pero ya está cometida, así que una falta que se marca. La pelota va para quién, para Calmecac. Pierde la pelota, lo tiene Estrellas. Estrellas al abordaje, la 4. Se escurre, pero seguirá siendo para el equipo de Estrellas. Sigue siendo para Estrellas. Antes hay otro tiempo fuera que pide Calmecac. Tiempos fueras completos. Ya están, no más tiempos fuera. Este es el último. Y se lo cargan a Calmecac. El tiempo 40 segundos, 12-10 el marcador, 12-10. Solamente dice Calmecac, vamos a hacer que ya no avancen, que ya no haya encestes. Así que está apuntando del lado de la zona defensiva y del lado de Estrellas te van a ser más ofensivas, porque si no, ¿cómo cae la canasta? Son 2 escenarios distintos. Alguien se apresura y alguien que quiere que termine el tiempo. ¿En qué nos quedamos? En que la pelota seguía perteneciendo a Estrellas. Viene probablemente el empate otra vez. El empate. Tal vez viene el equipo de Estrellas buscando, observando el panorama. ¿A quién? ¿Quién tiene la pelota? Pase picado de 3. De 3 y no hay nada. De repente se estaba dibujando como que quería la cosa, pero finalmente nada. Así que la pelota le corresponde al equipo de Estrellas. Estrellas, ¿por dónde? Observando el panorama. Estrellas con la pelota, pase picado, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Así que vámonos para el terreno del equipo. ¿Quién saca? ¿Quién va a tener control? Obviamente Calmecac. Cada quien con su cada cual.
Es el famoso baile. Cada quien con su cada cual avanza. Calmecac le mete velocidad. Calmecac el pase picado. Aguas con el Aguas, es jugada peligrosa por jugadora. Brinca y de repente también la que estaba agachada brinca. Eso es mortal. Acumulativos, estrellas, acumulativos, próximos tirables. Primer lanzamiento, no hay nada. 25 segundos y esto está a punto de finiquitar. Segundo lanzamiento, el equipo es el equipo de Calmecac. Prepara, metralla, apunta. No hay nada. La pelota en poder de Estrellas. Estrellas quiere el empate. Primero el empate, después vemos. Viene Heidi. Heidi se cansó Heidi, es normal. Y la pelota ya lo tiene el equipo de Calmecac. Calmecac tiene la pelota. Presiona fuerte el equipo de Estrellas. Encontronazo por allí. Sigue siendo para el equipo. Ya no hay tiempo fuera. Aquí buscamos bien a la 10. Se desmarca la 18. Va a colar. Adentro. Esta historia se está escribiendo, señoras y señores. Bien jugado. Ha ganado Calmecac. Venga los aplausos, querido público. Ya no hay un segundo partido. Aquí termina la historia. Ahora sí, vámonos. Cántaros de Ixtlán de Juárez contra el equipo de Tamazulapam del Espíritu Santo Mijes en infantil, en juvenil varonil. Cántaros de Ixtlán de Juárez. Dice la Yetzi. ¿Será? Así se lee. La Yetzi. Bueno. Hasta se rieron. Dije otra cosa, ¿verdad? La Ayetzi. Así se lee, igual y se pronuncia diferente. ¡Ey! Está bien, ya llegó nuestro analista estrella, Carlos. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Cómo ves, Carlos? Adelante. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todos aquellos, apenas lo que estamos despertando, en serio. No, hombre, toda la cosa que pasamos anoche, no, esos no ni se diga. Hoy en día estamos viendo partidos que se están viviendo hoy. Son los últimos partidos, me imagino yo, ya los invictos, el primero y segundo lugar, ¿sí o no, señor regidor de deporte? Usted que es el testigo de todo esto, después de que se disputara todo esto allá en la cancha de CAPSE. Vaya partido, vaya momento, vaya emoción, en serio. Estuve observando un momento allá el equipo de Estrellas. Gracias, amigo Peter. En serio que te mereces allí un gran reconocimiento para este equipo de Estrellas, quienes actuaran allá en la Copa Benito Juárez. Estamos observando el equipo que acaba de ascender, el equipo de Apaches. ¿Quiénes son? Cántaros. Bienvenidos, señoras y señores. De esta forma se vive, de esta forma se alegra la gente. Así como siempre, Tlahuitoltepec, siempre contundente, debe de estar al pendiente de todo uno, a los partidos. Estos equipos, Cántaros, un equipo que también fue arrasado allá en Tepuxtepec, en contra del equipo de Tinujey. Me tocó ver, gracias mi amigo,
Temo, yo creo que te cedo el micrófono para que tú sigas narrando 10 para el tiro. encuentro más al ratito. Vamos a dar comentando. Gracias, Carlos. Bueno, pues entonces, vámonos al partido, señoras y señores. Totontepec viene calientito. Totontepec está abriendo el marcador. 3-0 en este momento. Señoras y señores, ¿dónde está entonces? Es Región Mije contra Sierra Juárez. 10 para el tiro. Así las cosas. Sierra Mije contra Sierra Juárez, así está en este momento. ¿Dónde está el público de la Sierra Mije? ¿Dónde está el público de la Sierra Juárez? Señoras y señores, allá en la Copa Juárez. ¡Ja! ¡Qué manera de hacer alboroto tiene allá el público de la Sierra Juárez! Esos amigos, esos paisanos sí que llevan la tarola, llevan la flauta, llevan toda la banda ahí para apoyar a su equipo. Y bueno, pues de este lado ahora les toca ser visitantes. 10 ahora les para el toca tiro. estar contra un equipo de la Sierra Mije. Totontepec en este momento representando a la Sierra Mije aquí en esta gran final. 1 para el En tiro. esta 1 para el tiro. festividad en honor a la Virgen de la Asunción. Agosto 2025, señoras y señores. Viene Totontepec, viene el equipo rojo, viene... perdón, es Toritos. ¿Y por qué me avisas hasta ahorita, Ranulfo? Ay. Bueno, ay. Es Toritos. 10 para el tiro. Y entonces, Tamazulapa es el equipo que está representando en este momento a la Sierra Mije contra el equipo verde, el equipo de la Sierra Juárez, Ixtlán de Juárez. Allá está este jugador número 14. 10 para el tiro. Lo están empatando en este momento. 3-3 llegó el invitado del lado de la Sierra Juárez y dice este jugador presente, ya estamos por acá. Así que señoras y señores, viene el equipo de Toritos de Tamazulapa del Espíritu 10 Santo. para el tiro. Aquí se cuela, suelta el pase y ahí está la jugada, lo pierden y ahí está la descolgada. Viene Sierra Juárez, viene Ixtlán de Juárez y aquí estamos empatados 3-3. Adelante, Rubén Martínez. Muy bien, entonces nos vamos a encuentro. Bolita para el equipo rojo. Ahí en esta jugada, movilidad de pie. Y eso es una falta al reglamento del básquetbol. El invicto lo tiene el equipo de Toritos. El invicto lo tiene el equipo rojo. Vámonos entonces, equipo verde, Cántaros de Ixtlán número 11. Ahí en esta jugada 10 para el tiro. Y el 11 nuevamente, tira y adentro. Vaya puntería que tiene este muchacho. Estamos en la categoría juvenil varonil, la gran final entre el equipo de Toritos de Tama y el equipo de Cántaros de Ixtlán. El número 11 triple lanzó el equipo de Toritos, nada. El número 9 en la media vuelta, ¿quién lo tiene? Hay una doble falta. Ahí está, señal de agresión, dice ahí este jugador y lo sacan fuera. Así es que estaban allí alborotándose. Bueno, las emociones del básquetbol. Dale, vámonos entonces. Nos vamos. El equipo verde. Ahí la jugada. Aquí en el número 12. Ahí 10 para el tiro. Número 1, el 1 se va y no. Ahí está entonces, le van a dar 2 posibles a este jugador de Cántaros de Ixtlán, número 1. Primer lanzamiento libre al contorno del arillo.
no encesta. Le falta tantita fuerza. Vamos a ver si ahora calcula. Tampoco la misma fuerza aplicó este muchacho. Así es que el esférico ahora corresponde la bolita para el equipo rojo. Equipo rojo de Toritos de Tama. Toritos de Tama buscando el 0. 10 para el tiro. El 0 nuevamente. Paseándose la pelota en esa área. El número 1. ¡Cuidado! Vaya salto. Ahí está. Es el codo. A ver. Ahí está. Se recupera este muchacho. Una jugada por altura y cae en seco este jugador. Y le van a dar 2 posibles. Y vamos a ver. Así es que todo mundo se quita de esa área. Vámonos, número 9. Primer lanzamiento libre de Toritos Tama. La falló. Vámonos, segundo lanzamiento libre. Se perfila, tira y adentro. Así es que la pelota todavía va a ser posesión de pelota para el equipo de Toritos Tama, número 11. Esta es la categoría juvenil varonil. Quiso meterse y no lo dejan. Esto se está acabando. Solamente segundos y descontando. 5, 4, 3, 2 y se acabó. Bien, parece ser que el marcador es de 5-4. 5-4, un punto. 5-4, un punto arriba el equipo de los verdes de Cántaros de Ixtlán. El invicto, para su conocimiento, lo tiene el equipo de Toritos. El equipo rojo tiene el invicto, así es que debe de defender ese invicto si quiere llevarse este primer lugar. Sale, vámonos, adelante, adelante, Vladimir. Gracias, compañero Rubén. Vámonos entonces, señoras, señores, a la segunda parte entre el equipo de Toritos de Tamazulapan y el equipo de Ixtlán de Juárez. El número 11, el movedor del esférico, rápidamente lo toma el esférico, pero le roban ahí el número 14, se va ahora el chino. ¡Hay falta! El chino iba solito, pero ahí está la defensiva del equipo de Toritos. Tuvo que recibir la falta y la aprovecha. Esos tiros libres. El número 14 de nueva cuenta, equipo de Ixtlán de Juárez. Ahí tenemos el saque del equipo de Toritos Tamazulapan. Rápidamente el pase, 11 de nueva cuenta, el número 9 ahora. 10 para el tiro. Y ahí está la jugada del número 11, Toritos fallando ahora el tiro, Ixtlán ahora. Y ahí vemos el número 1, Ixtlán de Juárez, el pase buscando el 14 en triple. Ahí está la canasta del equipo de Ixtlán, señoras, señores. Cuando vemos el número 11 del equipo de Toritos, ahora el número 9. El 9 buscando el arillo. Antes se entrega el número 11. El número 14 ahora es el 1. Es el 1. Falla. Y rápidamente recupera el equipo de Ixtlán. Vemos el número 1. Ixtlán de Juárez. Ahí está la jugada del número 9. El número 5 ahora pierde balón. Y recupera el número 11, se da la vuelta, hace la seña, entrega el número 9, se va alrededor de la línea de triple, el 11, el 1, el número 5, triple, no hay nada, la pelota está en el aire, y ahí vemos el número 1, 9, Ixtlán, con la jugada, con el esférico, número 14, el número 14 tira y consigue la canasta.
Un tiro de media. Así es, señoras, señores. Calientito está el partido. Sabrosito. Ahí vemos el número 11. El movedor del esférico ahora el número 9. El 9 falla. Y lo tiene el equipo de Exclán. Lo calma la jugada. El número... A ver, ¿qué número es? El 1. Es el 1. Adelante, compañero Ranulfo. 10 para el tiro. Avanzamos, señoras y señores. Viene el equipo de Cántaros de Ixtlán. Se levanta bonito, no hay nada. La pelota en poder de Toritos de Tamazulapa. Del Espíritu Santo Mije. Toritos, 4-2 el marcador. Hasta ahorita se estaría forzando un segundo partido. Hasta ahorita si el marcador así permanece, 10 pero para el bueno, tiro. falta todavía 3 minutos para decidir. Viene Toritos, se levanta, contrarremate que no llega. Antes ya hay una marcación del señor oficial. Entonces, hay un tiempo fuera según estamos observando. Hay un tiempo fuera, marcador 4-12. Si permaneciera así, con esta diferencia o con un punto de diferencia y ganara el equipo de Cántaros, nos iríamos a un segundo partido, porque el invicto lo tiene Toritos. Siguiente partido, Apaches contra Chapus, libre femenil. Apaches desde la Mixteca oaxaqueña, Chapus de la ciudad de Oaxaca. Después cerraríamos la UAFJO, la Universidad del Estado de Oaxaca contra Tierra Blanca. Así serían en este caso los últimos partidos de este día. Puros equipos visitantes, los locales ya estamos de este lado nada más. Pero también bonita tarde basquetbolera. Nos vamos, está en la pintura el número 2, prepara metralla, punta fuego adentro. Viene el segundo intento, 5-12. Segundo intento, prepara metralla, no hay nada. La pelota ahí está. Simplemente estando cerca y pasando cerca del arillo. Avanza Cántaros, número 1. Uno con la pelota con el 9. 9, Ixtlán de Juárez. Violento este partido. Violento, mucho encontronazo. 10 para el tiro. El 14, ahí el 12. El 12 se levanta. Ahí Cabrem dijo, aquí no corremos riesgos, andan calientitos de la mente y del cuerpo, a descansar. Queremos ver espectáculo de básquetbol y es lo que estamos viendo. Viene el 9, ahí buscando, observando por el centro, prefiere por un costado. 10 para el Por tiro. el 1, va a lanzar, no hay nada, la pelota simplemente ahí bota encima del arillo. 50 segundos. El número 12 cometió la falta, así que 50 segundos, tiempo corrido. Se me hace que va a haber un segundo partido. Para mí que va a haber un segundo partido. Esto no está cambiando, 5-12 y no veo por dónde. Así que mejor preparémonos para un segundo partido para que se decida quién se lleva el primero y segundo lugar respectivamente. Muy buena hora todavía. ¿A qué hora son? 6:30. 6:30. Está más que perfecto eso. Así dijeron los organizadores, queremos terminar a muy buena hora. A veces terminamos hasta las 12. El grupo está desesperado, el grupo empieza a tocar. Todo un caos. Ahorita muy buena hora. Es una tarde basquetbolera, no llegamos a la noche todavía. 3 segundos y esto se va a terminar. Un segundo. Nada más tendrán el saque y ahí termina la historia. El saque, con eso terminamos. Ahí está, señoras y señores. Entonces, escrito está que vamos a un segundo partido, porque Toritos de Tamazulapan tenía tiempo pasado el campeón invicto. Ahora sí que vámonos a la gran final de finales. No hay más. Cántaros de Ixtlán están inspirados, juegan fuerte, juegan el encontronazo, a veces peligroso ya para la integridad física. Pero así está el básquetbol de la Sierra Juárez y el básquetbol de la Sierra Mije de este lado. Vamos a disfrutar la última parte. Y comenzamos con nuestro compañero. Adelante, Rubén Martínez Pérez.
Muy bien, entonces vamos a iniciar ya el único partido, es el último para esta categoría, tras perder el equipo de Toritos el invicto. Sale, vámonos entonces a juego. Vamos a iniciar este partido porque el que terminamos perdió el equipo de Toritos el invicto. Y vamos a ver ahora quién será, quién se llevará el primero y el segundo lugar. Vámonos al salto entre dos. Y el esférico es elevado. Y la pelota en movimiento por parte del equipo verde. El equipo de Cántaros. Cántaros. Y todavía vaya rescate de esa pelota por parte del equipo rojo. El equipo rojo, número 11, el 11, y ahí está. Vaya estilo de jugada, pero no pudo ser efectivo ese tiro. Y la pelota es para el equipo verde, número 5, y número 10 9. para el tiro. Ahí está la jugada, buscando número 1, tira y nada. La pelotita sigue siendo para el 10 equipo, para el tiro. para el equipo verde, número 14. No y no. Y la pelota todavía en poder del equipo verde. El equipo verde quiere 10 para el tiro. llevarse el primer lugar y vámonos. Ahí está la jugada. Nada. Jugada número 11 del equipo de Toritos. Toritos. El número 1, allá el 11 prefiere esperar tantito. El número 0, la recepción. 10 para el tiro. 11, tienen que tirar, así lo hace y no. Y esta vez nada. Y se va a la línea de los tiros libres este jugador número 11. Vamos a ver aquí si consiguen encestar los 2 puntos. Mientras tanto el primero. Y adentro. Se empata el partido 1-1. Así es que vámonos, el 11, segundo lanzamiento libre. Se perfila, tira. Y adentro. 2 puntos, 2-1 es el marcador, favoreciendo el equipo de Toritos de Tama. Ahí Cántaros, los verdes se van, se quiere meter el 5, tira, nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo rojo. El equipo rojo sale perfecto de su área, llegando a más de media cancha. Y la pelota, combinación en esa triangulación, el número 11. 10 para el tiro. El número 1. Adelante, Vladimir. Gracias, compa Rubén. Avanzamos, señoras, señores, se marca la falta antes allá. Y hay tiempo fuera, señoras, señores. Vaya, qué partidazo de esta categoría de juvenil. Así que se van a tiempo fuera. Ambos equipos tendrán que platicar, tendrán que ver la manera de continuar y de seguir jugando. Adelante, Carlos. Sí, Vladi, yo veo un equipo bastante aguerrido, el equipo por parte del equipo de los rojos, el equipo de Toritos, Tamazulapan, Mije, y el equipo que viene directamente allá de la Sierra Juárez. Sabemos cuál es la situación y sabemos en todo momento, pero adelante, Vladi, para que tú sigas narrando este bonito encuentro, en serio, que se está dando con todo. Gracias, Carlos. Así es, señoras, señores. Ixtlán de Juárez. Sierra Juárez contra la Sierra, mije. Ahí está. No hay nada. Lo tiene Ixtlán, el número 9. Frena. Entrega a su compañero, el número 12. De nueva cuenta, el número 9. Y la pelota está en el aire. Rápidamente lo tiene el equipo de Ixtlán. 10 para tiro. El número 14. Entrega el 5 buscando un triple. No hay nada. Y lo tiene ahora el equipo de Ixtlán. 10 para tiro. Falla el tiro. De nueva cuenta, pero dice el árbitro. Pisó la línea.
Por lo tanto, balón para el equipo de Toritos. Toritos de Tamazulapan. Ahí vemos tranquilamente botando el esférico. El número 11. Levantando la mano, buscando al compañero. Y ahí está buscando el triple. No hay nada. Recupera el número 2, el número 1. Ahora Toritos, el pase. Se le escapa el esférico. Por lo tanto, señoras, señores, balón para el equipo de Ixtlán de Juárez. Sierra Juárez. Y contra la Sierra Mije. Cuando vemos el número 12 ahora del equipo de Ixtlán. Y consigue la canasta. Consigue la canasta a favor de su equipo. Vemos ahora el número 11. Toritos de Tamazulapan. Una finta. Entrega el 1. El 1 buscando a quién. Y 10 para el tiro. encuentra el número 11. Frena el 11. Y entrega el número 9 ahora. El 9 se metió, tiró y consigue la canasta. Vaya, qué jugada del número 9. Ahora sí dijeran chulada de jugada. Así es, señoras, señoras. Y señores y señores. Vemos el número 5. Ixtlán falla. El número 2. El número 11 ahora. Toritos. Cuando nos queda 27 segundos de juego. Vemos el número 11. El 9. Frena. Y todavía la finta. 10 para tiro. Y se marca la falta. Así es, señoras, señores. Balón para el equipo de Toritos. El saque lateral lo tiene Toritos. El número 1. Recibe el esférico el número 11. Y ahí está. De nueva cuenta el número 11. Los aplausos, querido público, para ambos equipos. Toritos de Tamazulapan y el equipo de Ixtlán de Juárez. Adelante, compañero Ranulfo. Vámonos entonces, la segunda mitad, ¿quién va ganando? Hasta ahorita está cerrado el marcador 4-3. 4-3, nada para nadie. No hay ninguna tendencia todavía. Estamos en ya el segundo partido forzado y de aquí ya sale un ganador. Preparándose Apaches contra Chapus. Apaches contra Chapus. Libre femenil. Vámonos entonces con la juvenil varonil. Viene Toritos. Toritos, el número 11. Levanta, bonito triple. Bonito triple. 7-3 el marcador. Viene Cántaros de Ixtlán. Cántaros de Ixtlán el 1. El 1 al 14 buscando por un costado. Antes ya hay una marcación del oficial y la pelota dice le sigue correspondiendo a Cántaros de Ixtlán de Juárez. Al 12, el 12, la media vuelta. Hay una marcación, se va la pintura el número 12. Seguramente trae buena puntería. Viene el primer intento para el 12. El 12, ahí está, 4-7 el marcador. Viene el segundo intento para el 12. Esta es la segunda parte, de aquí ya sale un ganador, falla, recupera rápidamente, bajo el tablero está el número 9, Club Toritos de Tamazulapan, cae el 11, el de 3, el legendario Pardo, así tiraba, Pardo, hace algunos años cuando estaba aquí en la normal, es el nieto, ya, no, este es el nieto de Pardo. Así que el 11, creo que también cargaba el 11 o el 3. Bonito, igual, hace algunos ayeres dijeran pasa los tiempos. Avanzamos entonces, viene el 12. 10 para el tiro. Cántaros de Ixtlán al número 5. Se pelea fuerte por alternancia. Se sigue quedando para el equipo. 4 para el tiro. 4 segundos para el tiro. 4 segundos para el tiro. El reloj de disparo, agarras pelota y tiras. Antes hay una marcación, dice el oficial. Ya hay una marcación, 7-4 el marcador. Y nos vamos a un tiempo fuera. 7-4 el marcador. Está bonito el partido, está entretenido.
Acelerando calentamientos, Falta Chapus. preventiva número 1, Toritos. Falta preventiva número 1, Toritos. Tiene 4 faules. Cierto, Ranulfo, lo que tú comentas, de veras, cabe hacer mención. Estoy observando partido que hace algunos años, igual, Comanches y el equipo de la Natividad estuvo aquí presente y siempre estuvo así en toda la categoría, en serio. No me engañan ustedes, sino que ustedes son los que tendrán que descifrar las cifras que ellos hicieron. Adelante, Ranulfo, para que sigas. No quiero quitarte el micrófono. No quiero darte el micrófono, dice. Adelante, Octavo. Bueno. Bien, señores, nos vamos a los últimos 3:50. Aquí viene el equipo de Tamix. Toritos viene, Toritos va, Toritos tira adentro la bola. Ahí el público de la Sierra Mije empieza a despertar, se empieza a meter, quiere llevar esto al campeonato, a la región Mije. Vamos a ver aquí en la Sierra Mije contra Sierra Juárez en este momento. El balón que tiene el equipo de Toritos o el equipo verde. Cántaros de Ixtlán viene a sacar con el número 1. Acumulativos, se mete Toritos, la pintura. acumulativos. Adentro la bola. Faules Que se acumulados, mueve. Toritos. Faltas acumuladas, Toritos. Marcador que se mueve 11-7. Lo sigue ganando. El equipo de Toritos, me parece, lleva la ventaja. Bien, entonces, señoras y señores, ahí está Toritos que está sacando la casta y está defendiendo la Sierra Mije. Vamos a ver de qué está hecho 10 para el equipo tiro de la Sierra Juárez. Se cuela, tira dentro la bola. Se acercan peligrosamente 9-11. Cuidado que se le viene la noche al equipo de Toritos. Aquí defensean con todo, ya se agarraron cada quien a su cada cual. Aquí el equipo de Toritos, el número 9. El 9 por acá, ¿qué hace? Le entrega la pelota a su compañero. Están en la media cancha. 10 para el tiro. Se defensea con todo. Se cuela 11. El 11 adentro la bola. Y allí la Sierra Mije se levanta y dice presente. Y entonces viene el equipo de Cántaros de Ixtlán. Adentro la bola también. Y también se le aplaude, claro que sí. 13-11 el marcador hasta este momento. Lo sigue ganando Toritos. Lo sigue ganando el equipo de Tamazulapam del Espíritu Santo Mije. Aquí viene entonces el jugador número 10 para el tiro. Para este Toritos. Toritos el 9 se cuela. Adentro la bola. Ahí está Toritos. Toritos defendiendo la casaca, diciendo presente en cada cometida. El marcador 15 para los de rojo, 15 para Tama, 11 para los de verde, para Ixtlán de Juárez. Cántaros por allá, 10 para el tiro. Faul antes y todo esto ya no cuenta, señoras y señores. ¿Dónde está el aplauso de todos ustedes, señores? ¡Vengan los chiflidos! Eso, vengan los gritos. Eso es todo. Ahora sí hay que estar, decíamos, un equipo de la Sierra Juárez contra un equipo de la Sierra Mije. Así las cosas, señoras y señores. 15-11. 15-11. Ahí. Bien, entonces vamos a tener acá un buen cierre de partido porque ya nada más son 35 segundos. Viene a la línea este jugador número 1. Y el público que empieza a hacer su chamba. El público que empieza a jugar. Ahí está entonces el 1. Lo está metiendo. Y defensa en toda la duela. Defensa. Ahí está el equipo de Cántaros peleando, cometiendo la falta y llevando esto a la línea. Todavía no hay acumulativos, me parece, o sí.
Bueno, ahí está entonces Cántaros peleando. Ahí está la falta estratégica. Quieren llevar esto a los faules acumulativos y tratar de ganar tiempo. Esa es la estrategia del equipo de Cántaros. Ahí está la falta y vamos a ver, todavía no hay bandera levantada. Todavía el árbitro lo sigue guardando. Todavía está guardada la bandera. Vamos a ver, quedan 4 segundos. 4 segundos, 15-12, un triple es la diferencia. Otra falta más. Ahora sí, se acaba de levantar la bandera. Se acaba de levantar. Pero ya se cayó. No. Sí, hay que... Bueno, ahí está. Otra falta más. Y señoras y señores, ahora sí. Se va a la línea con 2 segundos el equipo de Tama. Podría amarrarlo aquí. Si mete esta, con una que meta, obliga a 2 posesiones de bola. Así que de ahí la importancia de meterla. Lástima, Margarito lo acaba de fallar. Vámonos entonces. El siguiente, el 11, está en la línea. Adentro la bola. Y con esto prácticamente está finiquitando. Está llevando a su equipo al campeonato, al primerísimo lugar. Vamos a ver entonces, 2 segundos. Hay tiempo fuera. Todavía hay tiempo fuera en la duela. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tendría que ser una jugada de 4 puntos. Si hay. Puede hacer un triple que le cometan falta y se va a la línea. Si hay de 4 puntos, pero bueno, eso tendría que ser. Pero bueno, vamos a ver. 16-12. El público, nada más, 2 segundos. Ahí está. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Y muy claro, lo hizo Toritos y dijo, déjenlo tirar, que si la mete de 3 no hay problema, pero no le hagas el foul. Ahí fue la estrategia también defensiva. Y señoras y señores, así es como terminó este partido. Buen partido de básquetbol. Adelante, Carlos. Claro que sí, amigo. Pero también al número 11, uno de los íconos ahí del hijo de Tuti. Reconozco bastante a este muchachón número 11, quien juega en el central, ese jugador que también ha sacado partidos. Ese es buenísimo y ese es agradable, ese es formidable para nosotros. Así es como vivimos esta pasión en esta cancha principal. Ahora toca otro partido que tenemos que agradecer a todo el público, de veras, un partido prometedor que vaya a ser. Ahí está la foto de recuerdo para el equipo de Toritos. Qué bueno que se hayan animado a participar y ese es siempre lo reconocemos aquí a estos chamacones, estos muchachos, estos jóvenes que también están inculcándose fuertemente en el deporte de básquetbol. Estoy seguro que ellos son los que estarán representando a su comunidad. De igual u otra forma, para este equipo que está ingresando ahora entre el equipo de... Apaches y Mitla. No, hombre, te cedo. Apaches y Chapus.
te cedo micrófono, mi amigo Vladi, para que tú sigas narrando este bonito encuentro que vamos a vivir esta noche. Me apasiona, me emociona y lo formo. Así es. Adelante, Vladi. Bueno, muchas felicidades a todos, público que está presente, gracias, gracias. Bueno, jóvenes deportistas, los que están ganando, se les pide de favor a los capitanes de los equipos que están ganando para que pasen a entregar una copia de credencial en la tesorería para facilitar los trabajos que están realizando también la tesorería municipal. Favor de entregar, capitanes de equipos que están ganando, entreguen una copia de la credencial en la tesorería municipal. Gracias. Gracias, gracias, regidor. Avanzamos, señoras y señores. La gran final, entonces, el saludo deportivo. Nos está faltando eso. ¿Qué pasó, señoritas? ¿Qué pasó? Vámonos, porque recuerden que estamos en vivo. Y no dejemos mal a nuestro público, porque ellos están disfrutando. Los aplausos, querido público, para ambos equipos. Ahí está el equipo de Apaches y el equipo de Chapus de Oaxaca. Vámonos entonces, el salto inicial, cuando vemos a la número 33 y 21, rápidamente, color blanco, o las chicas de colores blancas. La número 23 tiene el esférico, entrega la número 33, falla el tiro. Rápidamente Chapus recupera el esférico. Ahí vemos a la número 14. La número 14 encuentra a su compañera buscando un triple. No hay nada. Y lo calma la jugada la número 33. Ahora tiene su compañera. El equipo de Apaches. Vemos el pase picado. Ahí vemos ahora la 23. La número 2. 10 para el tiro. Y ahí pelean por el balón. Y los árbitros señalan que hay un 2 y de acuerdo a la alternancia, balón para el equipo de Chapus. Así es, señoras y señores. Vaya, vaya, qué partidazo. Ahí vemos el equipo de Chapus. Ahí está la número 14. Entrega a su compañera, la número 11. Y ahí está de nueva cuenta la número 14. 10 para el tiro. Balón que va en poder del equipo de Chapus. 8 segundos para el tiro. 8 segundos para el tiro. Ahí está la número 27, me parece, la número 21 ahora. Y ahí está, señoras y señores, cuando vemos ahora el equipo de Apaches, la número 23, buscando el arillo, y ahí está la canasta. Vaya, vaya. ¡Qué enceste, qué canasta! Vemos el equipo de Chapus ahora con el esférico, la número 14. La número 14 se da la vuelta, antes se entrega la número 21 y falla. Apaches ahora lo calma la jugada, la número 14. La número 23 ahora, la número 23 entrega la número 14, da la vuelta y hace la seña, la número 13. 10 para el tiro. La número 13. Y vemos a la número 12 buscando triple. No hay nada. Chapus tiene el esférico. Chapus ahora la número 11. La número 11. Bonita jugada. Y regresa el esférico. Mala combinación, pero recupera la número 14. Falla. Falla el tiro. Y lo tiene el equipo de Apaches. La número 2. Se da la vuelta, se va y frena, entrega la número 23, 33 ahora, solita la número 12 y consigue la canasta. Así que avanzamos, señoras y señores, tranquilamente vemos ahí a la jugadora de la número
17 me parece. La número 21 ahora entrega a su compañera. Ahí está. 10 para el tiro. El pase. La número 14 buscando un triple. Y no hay nada. Rápidamente recupera el equipo de Apaches. Apaches ahora entrega la número 33. 33 tiene el esférico. Buscando. 10 para el tiro. Y adelante, compañero Ranulfo. Avanzamos, otra canasta más para Apaches, 7-2. El invicto lo tiene Apaches. El invicto lo tiene Apaches. Así que Chapu a navegar contra corriente. Viene la jugadora número 17, me parece. 27 a la 21. Chapus. 10 para el tiro. Chapus, la 11 va a tirar. No hay nada. La pelota se está negando. 7-2 el marcador. Preparándose la UAPJO contra Tierra Blanca. Siguiente partido, el último de la tarde-noche. Viene Apaches desde la Mixteca. La 33 ha jugado en ligas profesionales. En la Liga Mexicana, gran parte del equipo han sido seleccionados de la Liga Mexicana, nos estaban informando. Así que buen equipo que trae Apaches. Sobre todo darle el seguimiento a la número 33 que ha jugado a nivel profesional. Así que bonito espectáculo que tenemos en esta tarde noche. Saludos a la gente que nos está escuchando. Estamos en la radio Jamboja, estamos ahí en Ayuc TV. Gracias a la gente que nos ha dado refrigerios. Todavía hay pizza. Gracias a Tlaui Tours, también ahí nos patrocinan este tipo de refrigerios, viajes en toda la República Mexicana a través de Tlaui Tours. Sprinter 18, 20 o 22 personas. Vámonos, 1 minuto 50 segundos, 7-2 el marcador. Viene entonces al abordaje la número 14 del equipo de Apaches. Apaches nunca han perdido. Tiene el campeón invicto. Y está Chapus. A ver qué hace. 10 para el tiro. Viene la 14. Precisamente la 23. La media vuelta. No hay nada. Recupera bajo la tabla. Ya está el equipo de Chapus. Chapus con la pelota. La 27. Excelente modelo de pelota. Casi se descontrola. Viene Chapus al abordaje. Chapus. Qué dominio de pelota. La 11. Avanza Chapus. ¿Qué va a hacer? Va a colar. Va a entrar. Prefiere abrir nuevamente con la 27. De 3. Adentro. 5-7 el marcador. Viene el equipo de Apaches. Apaches, la número 23, buscando por el centro. Se descuida de reversa, mami. 2 más, parece facilito. Todo parece muy fácil allá abajo. Pero bueno, son los años de experiencia, son los entrenamientos. Avanza la 11, el equipo de Chapus. Chapus con la pelota, Chapus buscando, observando. La 21. 10 para el tiro. La 21 se mueve por el centro, lanzamiento, no hay nada. La pelota, el rebote, ¿quién lo tiene? Lo sigue teniendo Chapus. Chapus nuevamente 10 va a tirar. para el tiro. Tiene que tirar, el reloj presiona, va a tirar la 14. No están cayendo las de 3. La 27 recupera. Abre por un costado, lanzamiento adentro. Qué bonito canasta en un ir y venir, 7-9. Ahora viene la respuesta del equipo de Apaches. 23 con la pelota, observa, encara, se va a meter, abre con la 33, no hay nada. La pelota se está negando y ataque del equipo de Chapus. Chapus con la velocidad, Chapus, se va a terminar. 1 milisegundo y se termina esto. Esto está más que para la primera parte, solamente saca la pelota y ahí hay un forcejeo de más. Ahí están los oficiales tratando de calmar los ánimos. Estos oficiales no le piensan. Hace rato vimos 2 para afuera, dicen, ni le pensaron. Ahora sí que no titubearon. Vámonos, avanzamos. Bien, entonces el equipo aquí va a terminar, señoras y señores. Se termina. Venga los aplausos, querido público. Buen espectáculo de básquetbol que estamos viendo en esta tarde entre Chapus de la ciudad de Oaxaca contra la región de la Mixteca. El equipo Apaches, con mucha historia, con mucha leyenda, con mucha tradición. Apaches ya incursionando en ligas profesionales. Qué bueno que se dejaron escapar para estas festividades aquí en Tlahuitoltepec. Son 2 equipos.
Los equipos que vienen de fuera. Vámonos. 9-7 el marcador. Todo tuyo, amigo Cuauhtémoc Díaz. Gracias, gracias. Vamos entonces a la segunda parte. El invicto lo tiene el equipo blanco. Y aquí lo está ganando todavía. 9-7. 9 para las de blanco. 7 para las de Oaxaca. En color naranja. Viene aumentando la ventaja ahora el equipo blanco, el equipo de la Mixteca. Allá le roban la pelota limpiamente, le cayó. Allá se confían y quién la agarra ahí. Finalmente reacciona Oaxaca. Aquí viene la posibilidad. Cuidado por allá, un choque allá. Se mete entre dos y bueno. Jugada accidental, la dejaron toda descuadrada. Pero bueno, parte del básquetbol. Viene entonces el equipo de Oaxaca a hacer el saque. Vamos a ver, 11-7 está cayendo este equipo. 10 para el tiro. Se quiere meter, ahí está el tiro. ¡Adentro la bola! Ahí están 2 puntos más que los acomoda. 9-11 en este momento. No se ha podido despegar más allá el equipo de la Mixteca. Y aquí lo está perdiendo, lo está fallando. Y viene entonces a pelear ese balón. Allá se van las 3 a pelearle con todo. Y vamos a ver posesión de bola para el equipo de Oaxaca. ¿Dónde está el público que apoya al equipo de Oaxaca? ¿Y dónde está el público que apoya a la Mixteca? Ahí están entonces, un tiro de 3. No hay nada, es balón para el equipo blanco. Apaches que traen, andan finas la puntería que traen ahora les está funcionando. Vamos a ver entonces, 5-19 en la pizarra. Es la segunda parte, es por supuesto. Me parece que estamos llegando a la parte 10 final. para el tiro. ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Quién se va a llevar el triunfo? Lo está peleando, lo está buscando el equipo de la Mixteca. Y allá lo acaba perdiendo. Es balón para el equipo de la Mixteca todavía en saque lateral. 11-9 es el marcador. Lo está ganando las de blanco todavía. Todavía 10 por para 2 el tiro. puntos. Por una canasta solamente. Y dice, no señor narrador, no son 2, son 4 puntos. 9-13. Acaba de meter entonces una canasta más. Y viene la posibilidad de aumentar un triple. Adentro la bola. Y sí que son Apaches, traen puntería. Bueno, pues entonces, señoras y señores, ahí está el equipo de Oaxaca tratando de meterse otra vez al partido. Aquí está el marcador, 9-14. 10 para el tiro. Tiene en este momento el equipo de la Mixteca. Vamos a ver Apaches, viene la 33. Adelante, Rubén Martínez. Bien, nos vamos ya a los últimos minutos para terminar este encuentro y 10 para el terminar tiro. este torneo en esta categoría libre entre el equipo de Chapus, Oaxaca, y el equipo de Apaches que viene de Tlaxiaco, de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Bien, entonces de ahí proceden estas jugadoras de Apache, las del uniforme blanco. La pelota entonces corresponde para el equipo blanco. El público tranquilo. No hay alboroto, con los gabanes puestos porque hace frío. Muy bien, pues entonces, y parece ser que este será el penúltimo partido. Y nos vamos entonces a la categoría libre varonil entre el equipo de Tierra Blanca, que venció, dejó en tercer lugar al equipo de Tlahui, y se enfrenta como campeón invicto el equipo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sale, vámonos entonces al encuentro. En muy buen tiempo vamos a terminar este torneo. ¡Qué bueno! Vámonos entonces, movimiento de pelota por parte del equipo blanco. El equipo de Apaches número 14. 10 para el tiro.
Ahí la jugada. Cuidado. 14 nuevamente la jugada en esta área. Tira y nada. La pelota ahora corresponde para el equipo de Chapus. Chapus se va. Triple. No. Y la pelota lo tiene el equipo de Apache. Sale perfecto. Esta jugadora número 33. Ya sin mucho acelere. Poniendo freno en esta jugada porque 10 para el tiro. Porque ya le faltan 35 segundos y descontando este encuentro. Nos vamos entonces al equipo de Chapus. Chapus no encuentra espacio, no encuentra dónde, no encuentra por dónde. Un triple y triple. Ahí está, llegamos a... No, ¿verdad? Último tiro. Sí, cierto, ya esto se acabó. Ahí está. Ahí está. Se acabó. Gracias, muchachas, por este encuentro. Bien, entonces, pues, hacía nuestro análisis bastante fácil. Este encuentro se la llevó el equipo de Chapus. Entonces... perdón, Apaches y Apaches. Vámonos entonces, ahora, lo bueno de la noche, y justamente es la recomendación que nos den un buen espectáculo del básquetbol. Sí, gracias, Rubén. Toca ver ahora partido que es prometedor entre el equipo de Tierra Blanca. Imaginablemente pensábamos que el equipo de Tlaui llegara en la gran final, desgraciadamente, pero se quedaron en el camino. Pero en Guadalajara, y es donde el equipo de ya componiéndose como selección nacional, el equipo, estos muchachos ahí de Carlitos, Irán Baena, ¿quién no lo reconoce? No, hombre, me tocó observar, precisamente digo, eso es lo que nunca puedo apreciar, sino que hoy en día veo un talentoso bastante, un equipo que viene preparado, el equipo de la UAPO, de la universidad directamente de la ciudad de Oaxaca, estos muchachos que están preparados precisamente para eso. Saben a lo que vienen, saben a lo que van y saben a lo que hacen. Ellos, por talento, siempre lo van a demostrar, por estrategia enorme que han de tener con su coach, me refiero cuando hablo de coach, es el entrenador oficial. Si no lo traen, algún representante allí siempre ha de estar ahí presente, y desde la banca estos muchachos, no hombre, nos demuestran una calentura, como dijera alguien. No hombre, mejor ya ni lo digo, mejor que lo diga Vladimir, para que sí, este partido lo narre. Este es el último partido ya de Ranulfo, te toca entonces
para que narres este encuentro, para que narres este bonito encuentro que ya toca ya ahora, ya es el último partidazo que vamos a tener presente. Me ha tocado ver seriamente allá en Tamazulapan, aquí en Tlaui, son 2 ocasiones, son muchachos que vienen aguerridos. Vamos a ver de qué forma se desarrolla este encuentro. Entonces, Ranulfo, para que tú realices la narración. Adelante. Ahí vamos, señoras, señores. Vámonos, el platillo fuerte de la noche. La zona Mije, por conducto de Tierra Blanca. Avisamos, por favor, avisamos, equipos ganadores, pasen por favor con su credencial a la tesorería para agilizar, urge. Equipos ganadores, pasen con su credencial, por favor. Viene el saludo deportivo, ellos se saludan, nosotros aplaudimos, querido público. Ahí está el saludo, venga, los aplausos, queremos ver buen espectáculo. A este público fiel de Tlahuitoltepec, ahí está al pendiente. Nada más lo que pedimos es buen espectáculo, muchas canastas, jugadas espectaculares y que gane el mejor. Viene entonces el salto entre 2, pelota para quién, para el número 10 de Tierra Blanca, habilidoso número 10. Habilidoso el número 10, no ha visto a su hermano Diony, lanzamiento triple, no hay nada. Recupera el invicto, lo tiene la UAPJO. El invicto lo tiene la UAPJO, anunciamos desde el inicio. Entonces la pelota en poder del equipo de la UAPJO, el número 8. Ahí buscando, observando a quien, al más altote de allí, triangulando por la esquina y no hay nada. La pelota se escurre y lo tiene el equipo de Tierra Blanca. Saludos cordiales a la gente de Tierra Blanca. Aquí está jugando el equipo. Representados en la gran final es el 11. El 11 al 5, el 5 al 8. Buscando por dónde. Observa el panorama. Se va a meter. No hay nada. Bajo la tabla ya está el equipo de la UAPJO. El 11. Ahí buscando y observando y avanzando el número 9. El 9 para quién, al 12. El 12 no se pudo dar la media vuelta para el más corpulento. Quiere de 3. 10 para el tiro. Va a tirar el 12. No, se lo permiten el 1. Por donde el 9 llega el primer fogonazo. No hay nada. La pelota en disputa lo tiene Tierra Blanca. Va para el 11. El 11 le mete velocidad. Candela pura el 11. Por donde buscando. Pierde la pelota. Lo tiene el 10. Tierra Blanca. Una vez más Tierra Blanca. Número 3 por el centro. Contra remate, corta ese tiro. Este jovenazo no comió bien, corto el tiro. Avanzamos bien entonces, la UAPJO, el número 1, le mete candela adentro. Adentro. 2-0 el marcador. 6 minutos. Estamos en la primera mitad. Viene Tierra Blanca al ataque. Ahí con el número 10 se encara por el centro. Prefiere, se arrepiente. Ahí lo están presionando. Pierde la pelota. Ya lo tiene rápidamente el equipo de la UAPJO. El número 12. El 12. 2 contra 1. Adentro. Engañó a medio mundo. Pensé que le iba a dar la asistencia, pero no. Pa' mí solito, dijo, y ahí está. El número 3, el 3 con la pelota, 4-0 el marcador. El 3 buscando, observando por dónde. Este es el 11, este es el 10. 10 para el con tiro. la pelota, buscando por dónde. Lo desarma, no, compone. Se engolosiona un poquito el número 8. 8, lanzamiento de 3, corto y desviado. Así de rápido se está jugando porque el tiempo está corriendo. 4 minutos con 30 segundos y descontando. Avanza entonces el jugador de la UAPJO, el número 9 al 12. El 12 por un costado, el 11. Vamos a ver. Puntería. No hubo. Porque la pelota le corresponde al equipo de Tierra Blanca. Pero antes se sacudió la adrenalina y vámonos al tiempo fuera. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de diferentes medios, sobre todo la gente que nos está aguantando en esta noche, en este día. Final de finales, adelante, Cuauhtémoc Díaz. Gracias Rubén. Vamos entonces. Es la final, es la categoría libre, por lo tanto, el invicto lo tiene el equipo de la UAPJO. Allá se encontraron ayer estos dos equipos y así
Así se pelearon igual como ahorita. No dejaron nada guardado. Y así es como se debe de pelear una final. ¿Dónde está entonces? Aquí está el equipo de Tierra Blanca representando a la Sierra Mije. Vamos a ver entonces al equipo de la Guapjo si puede mantener esta ventaja. 4-0 no es mucho. Finalmente 10 para el tiro. Finalmente son 2 canastitas y ahí está la posibilidad, está fallando y deja volar a uno. Ni supo de dónde salió esa pelota, pero casi cae la canasta. Así nada más fue el recurso. El número 8 está en la línea. Señoras y señores, se abre el marcador. ¿Dónde está el público de la Sierra Mije? Ahí está entonces Tierra Blanca que le ganara al equipo de Tlahui. Aquí Tierra Blanca está acercándose 4-2 en el marcador. Viene entonces el equipo de la Guapo. Cuidado que a ver, viene un intento de 3. No hay nada, el remate que llega tampoco. Y allá lo agarra este muchacho 6-1 y dice: por acá arriba metemos una canastita más. Viene entonces 6-2 el marcador. Tierra Blanca está cayendo hasta este momento. Saca el pase y encuentran al 8. El 8 en la media distancia, no hay nada. Es balón para el equipo de la Guapo. Se va. Lo está fallando y el remate. Ay. Le cometieron la falta. No había de otra. Y entonces viene la Guapo a hacer el tiro. Vamos a ver. Marcador que favorece a la Guapo. 6-2 para Tierra Blanca. Los de negro y blanco están cayendo hasta este momento. El invicto lo tiene el equipo de la Guapo. Por lo tanto, aquí lo quieren ratificar, lo quieren dejar claro de una buena vez. Pero Tierra Blanca, un equipo que lucha, un equipo que se ha mantenido allí y por algo está en la final. Por algo llegaron, por algo es que le ganaron a Tlahui con un puntito de diferencia. Y ahí está el equipo de Tierra Blanca perdiendo la oportunidad, pero todavía es saque lateral. 1-10 en la pizarra. Viene el 10 intento. para el tiro. Vamos a ver el número 8, el 8 aquí. Ahí está el robo de balón. Ahí está el robo de balón. Se va tranquilo el 9. Lo está fallando. ¡Qué manera de fallar! ¡Ay! He visto fallas, pero no tan gacho como estas. Eso. Bueno, viene entonces el 5. ¡Adentro la bola! Y despierta entonces el equipo de Tierra Blanca. Y despierta también el público de la Sierra Mije. Vamos a ver entonces. Estamos aquí en Santa María Tehuitoltepec. Faltan 26 segundos solamente. Y viene la Guapo por acá. Viene el número 1, el 1 al 18. El 18 casi se mete a la pintura, saca el pase. Y ahí está el tiro finalmente que llega. No hay nada. Es balón para quien. Allá jalaron al jugador y será entonces para la Guapo. La máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Allá. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Ha terminado esta primera parte y el marcador favorece 6 para la Guapo y 4 para el equipo de Tierra Blanca, que está dando un buen partido y están peleando el todo por el todo. Se ve que no dejaron nada en la banca, ¿verdad, Ranulfo? Bueno, pues adelante, Rubén. Sale. Vámonos entonces, se terminó los primeros 8 minutos y nos vamos 8 minutos, 16 minutos total el juego para la gran final. En movimiento de pelota el equipo de la Guapo. La Guapo buscando en esta área el número 9, se va, se pasea y hay una falta, dice. El esférico corresponde para la Guapo por altura. La Guapo, este 18 corpulento,
Por algo lo seleccionaron y forma parte de la selección de la Guapo. 18, la asistencia. Y pelota para quién. Ahí para la Guapo. Ahí hay una marcación. El señor árbitro dice que será pelota para el equipo de Tierra Blanca. Hoy, el día de hoy, 16 de agosto, se llevó a cabo la rifa allá para los equipos de la Copa Mije. Hoy se llevó a cabo la rifa, próximo fin de mes estará. ¿Ya no hay clásicos? Bueno, la información es que no habrá categoría de clásicos. Ya no habrá. Sale, ahí está entonces el remate. De la Guapo sigue sumando puntos. Y nos vamos entonces. Ahora el equipo de Tierra Blanca, número 5, el 8. Combinación. 10 para el tiro. Ahí está la jugada. Y muy difícil alcanzar este 51. Hoy 61. Bueno, seguramente casi 1,95 m. Acumulativos, Tierra Blanca, acumulativos próximos. Ándale. Y ahí está entonces, ya, esto, parece que los 22,000 pesos ya tiene dueño. Ándale entonces, sí, número 3 de Tierra Blanca en esta esquina. Ya adentro. Y se mete al partido el equipo de Tierra Blanca. Adelante, Vladimir. Gracias, compañero Rubén. Cuando vemos el equipo de la 10 Universidad para el de tiro. Benito Juárez consigue la canasta a favor de su causa. Tierra Blanca ahora. El equipo de Tierra Blanca, el número 3, buscando al compañero, encuentra el número 11, un triple, falla, de nueva cuenta el número 3, de igual forma, fallando el tiro, el pase, bonita jugada, bonita colada, y hay tiempo fuera, faltando 3 minutos y 7 segundos de juego, señoras y señores, toma ventaja el equipo de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, Oaxaca. Bueno, se le comunica a todos los equipos triunfadores para que terminando este encuentro inmediatamente pasen a formarse para realizarse la premiación, por favor. Una vez más a todos los equipos triunfadores, terminando este encuentro, se forman para que se lleve a cabo la premiación. Bueno, ya escucharon entonces. Así que continuamos en la cancha, señoras y señores. Vemos el número 10. El número 10 buscando al compañero. 10 para el tiro. Ahí está el número 5. El 5 frena, entrega a su compañero buscando el triple. No hay nada. Rápidamente el equipo de la Universidad de Benito Juárez se acomodan. El número 12 al 6-1. El número 1 ahora. La Uni. Buen pase. Y la pelota sigue en juego. Se va en la lona, se va en el piso. Pero los árbitros señalan que hay un 2 y de acuerdo a la alternancia, balón a favor del equipo de Tierra Blanca. El número 10. El número 10. A ver qué va a hacer. Juega bonito. Buscando. 10 para el tiro. Ahí está, pero roba el esférico. El número 18. El número 18. Ahí está la canasta y los aplausos del público. Claro que sí. Así es, señores, señores. Continuamos cuando vemos el número 8 del equipo de Tierra Blanca. Pase. Y ahí está la jugada. Bonita, bonita colada. El número 5 consigue la canasta. Así es. Ahí. Tiempo fuera. Hay tiempo fuera, señoras, señores. Así que faltan segundos nada más para finalizar este encuentro. La gran final de la libre varonil. Así que vamos a esperar unos segundos más
en lo que estén en la plática, ya que es tiempo fuera. Tiempo fuera. Y se va a reanudar el partido en unos instantes. Suena silbato entonces, señoras y señores. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar. Balón que recibe es el número 12 del equipo de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, Oaxaca. La Uni. Ahí está. Consiguiendo un punto más a favor de su equipo. Siguiente tiro. Siguiente tiro, señoras, señores. Y ahí está. Sale del área, se termina. Los aplausos, querido público, los aplausos. Así que, gracias, gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias, señoras y señores, por habernos aguantado. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Temoc. Bueno, vayan formándose equipos ganadores, vayan formándose. Bueno, muchas gracias. Pues ustedes, ¿ah? Sí. Pero ellos ya se despidieron, por eso no quería despedirles.
Bueno, seguimos pidiendo a los equipos triunfadores para que vayan formándose de acuerdo a los lugares a los que ocuparon. En la categoría de infantil femenil, primer lugar Santa Cruz, segundo lugar Club Cazadores y tercer lugar Las Flores. Infantil varonil, Santa Cruz, Cóndores y Corre Caminos. Pasarela femenil, Calmecac, Las Flores y Tamazulapam. Pasarela varonil, Totontepec, Toritos y Las Flores. Juvenil femenil, Calmecac, Estrellas y Colibrís. Juvenil varonil, Toritos, Cántaros y Ópticas Ruiz. Veteranos, Piratas, Nots e Indios. Femenil libre, Apaches, Chapus y Etla. Varonil libre, Guapco, Tierra Blanca y Tlahui. Cuando vemos a la autoridad del Cabildo 2025 llegar con los premios que se estarán entregando en esta noche, pedimos fuerte los aplausos del público presente, ya que pues también se ha destinado un gran presupuesto para premiar a estos grandes campeones que estuvieron amenizando, participando en el torneo relámpago de básquetbol y de igual manera en el torneo de voleibol. Último llamado para los equipos triunfadores para que pasen a formarse en la explanada deportiva municipal, ya que vamos a dar paso a la premiación del torneo relámpago de básquetbol y de voleibol.
Por favor, pedimos a los equipos que aún no han entregado la copia de su credencial en la tesorería municipal para que lo hagan de una vez, ya que si no lo realizan, no daremos paso a la premiación. Bueno, de nueva cuenta es la petición para los equipos triunfadores que ocuparon los 3 primeros lugares para que entreguen una copia de su credencial en la tesorería municipal. Si no lo entregan, no daremos paso a la premiación para conocimiento de todos los jugadores.
Bueno, realizamos la petición al equipo de Pasarela Femenil. En primer lugar, el equipo de Calmecac no ha entregado copia de su credencial en la tesorería. El Libre Femenil, tercer lugar, el equipo de Etla tampoco ha entregado copia de su credencial de elector. También el equipo que ocupó el tercer lugar en la disciplina de voleibol, el equipo de Insanitos, para que entreguen credencial de su INE en la tesorería municipal, por favor, ya que estamos en espera de esa documentación.
Bueno, todavía seguimos con la petición de entrega de copia de credencial de lector al representante de los campeones de la categoría infantil varonil, segundo lugar y tercer lugar, al equipo de Cóndores y al equipo de Correcaminos. Todavía estamos en espera de la copia de credencial de algún representante. Si no lo entregan, no vamos a dar paso a la premiación. De igual manera a la señora Maritza, del tercer lugar, categoría libre del equipo de Etla, para que pase a la tesorería municipal, por favor. Bueno, por favor pedimos a los equipos triunfadores para que ahora sí pasen a su respectiva posición, ya que vamos a dar paso a la premiación. Para realizar la premiación correspondiente a los equipos triunfadores del torneo relámpago de básquetbol realizado durante los días 14, 15 y 16 de agosto y del torneo relámpago de voleibol mixto realizado el día 16 de agosto, la Regiduría de Deportes en coordinación con la Autoridad Municipal 2025 han preparado el siguiente programa de premiación. Como número 1 tenemos palabras de bienvenida por el presidente municipal, el C. Francisco Díaz Martínez. Buenas noches, jóvenes deportistas, señoritas, niños, quienes triunfaron en esta disciplina de básquetbol y de fútbol. Pues se les agradece por todo el esfuerzo y el empeño que ustedes demostraron aquí en la cancha deportiva durante los días
de ayer, hoy se llevó a cabo este trabajo. Entonces vamos a llevar a cabo la premiación. Les pido para que se ubiquen en sus lugares para realizar este obsequio a los triunfadores. Gracias. Fuertes los aplausos para el presidente municipal 2025, el C. Francisco Díaz Martínez. Por favor, pedimos a los equipos para que tomen su respectiva formación, ya que por ahí parece que todavía no se han organizado bien. Como siguiente número tendremos premiación a los equipos triunfadores de la disciplina de básquetbol en la categoría infantil femenil. Como tercer lugar lo ocupa el equipo de Las Flores, equipo que recibe la cantidad de 4,000 pesos en manos de los representantes integrantes del Cabildo Municipal. Pedimos a las jugadoras para que pasen a recoger su premio. Como segundo lugar tenemos al equipo de Club Cazadores en la categoría de infantil femenil, que recibe la cantidad de 5,000 pesos. Y como primerísimo lugar tenemos al equipo de Santa Cruz, que reciben la cantidad de 6,000 pesos. Fuertes los aplausos para estas campeonas. Pasamos con la premiación de la categoría infantil varonil. Como tercer lugar tenemos al equipo de Correcaminos, que reciben la cantidad de 4,000 pesos. Aplausos para estos chiquillos que lograron adjudicarse el tercer lugar. Como segundo lugar tenemos al equipo de Cóndores, que reciben la cantidad de 5,000 pesos. Y como primerísimo lugar tenemos al equipo de Santa Cruz, que reciben la cantidad de 6,000 pesos. Aplausos para los campeones. Pasamos a la categoría pasarela femenil. Como tercer lugar tenemos al equipo de Tamazulapa, que reciben la cantidad de 6,000 pesos. Aplausos para la representante integrante de este equipo. Como segundo lugar tenemos al equipo de Las Flores, que reciben la cantidad de 7,000 pesos. Y como primerísimo lugar tenemos al equipo de Calmecac, que reciben la cantidad de 8,000 pesos. Aplausos para las ganadoras de esta categoría pasarela femenil. Pasamos con la premiación de la categoría pasarela varonil. Como tercer lugar tenemos al equipo de Las Flores, el cual recibe la cantidad de 6,000 pesos. Como segundo lugar tenemos al equipo de Toritos de la vecina comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, que reciben la cantidad de 7,000 pesos. Y como primerísimo lugar tenemos al equipo de Totontepec Villa de Morelos, los cuales reciben la cantidad de 8,000 pesos. Aplausos para los ganadores de esta categoría.
Pasamos a la juvenil femenil. El tercer lugar lo ocupa el equipo de Colibrís, que recibe la cantidad de 6,000 pesos. Ok, para el segundo lugar lo ocupa el equipo de Estrellas, las cuales reciben la cantidad de 8,000 pesos en la juvenil femenil, equipo local que estuvo disputando la gran final. Y como primerísimo lugar, el Club Deportivo de Calmecal, que nos visitan desde los Valles Centrales, se llevan la cantidad de 10,000 pesos. Aplausos para las ganadoras de la categoría juvenil femenil. Pasamos a la categoría juvenil varonil. Como tercer lugar, el equipo de Ópticas Ruiz. Como segundo lugar, tenemos a los Cántaros de Ixtlán de Juárez, que ocuparon el segundo lugar y se llevan la cantidad de 8,000 pesotes. Aplausos para este equipo visitante. Y como primerísimo lugar, se lo adjudica el equipo de Toritos de la vecina comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, los cuales reciben la cantidad de 10,000 pesos. Aplausos para los ganadores de la categoría juvenil varonil. Pasamos a la categoría de veteranos varonil. El tercer lugar lo ocupa el equipo de Indios de Tierra Blanca, los cuales reciben la cantidad de 7,000 pesos. El segundo lugar lo ocupa el equipo de Nuts, paisanos de esta comunidad, que reciben la cantidad de 9,000 pesos. Aplausos para el equipo de Nuts. Y como primer lugar
tenemos al equipo de los Piratas, que reciben la cantidad de 11,000 pesos. Aplausos para el equipo de Piratas y también para los ganadores de la categoría veteranos varonil. Pasamos a la categoría femenil libre. El tercer lugar lo ocupa el equipo de Etla, que recibe la cantidad de 11,000 pesos. Aplausos para este equipo visitante que pudo llegar hasta el tercer lugar. En el segundo lugar se posiciona el equipo de Chapus del Instituto Tecnológico de Oaxaca, las cuales reciben la cantidad de 14,000 pesos. Y como primerísimo lugar lo ocupa el equipo de Apaches, que nos visitan desde la ciudad de Tlaxiaco y reciben la cantidad de 17,000 pesotes. Aplausos para el equipo ganador. Pasamos a la categoría varonil libre. El tercer lugar lo ocupa el equipo de Tlahui de esta población, los cuales reciben la cantidad de 12,000 pesos. El segundo lugar lo ocupa el equipo visitante oriundo de la comunidad de Tierra Blanca, Agencia Municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo, los cuales reciben la cantidad de 17,000 pesos. Aplausos para este gran equipo que también logró colarse hasta esta gran final. Y como primer lugar tenemos al equipo visitante de la UAPJO, los cuales reciben la cantidad de 22,000 pesos. Pasamos con la premiación de la disciplina de voleibol mixto. Como tercer lugar tenemos al equipo de Insanitos, jugadores oriundos de la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Aplausos para la representante que pues también pasa a recibir su premio, la cual es una cantidad de 5,000 pesos. En segundo lugar lo ocupa el equipo de Falcons, equipo visitante de la comunidad de Mixistlán de la Reforma, los cuales se llevan la cantidad de 6,000 pesos. Aplausos para este gran equipo que también dio un gran espectáculo en lo que es la disciplina del voleibol mixto. Y como primerísimo lugar lo ocupa el equipo de Cachitos, oriundos también de la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo, los cuales reciben el premio de 7,000 pesos. Como siguiente número tenemos clausura oficial por el regidor de deportes, el C. Marciano Vargas López.
Bien, jóvenes, jovencitas, deportistas, todos, solamente darles las gracias por habernos visitado, por haber hecho grande nuestra fiesta en honor a la Asunción de la Virgen María aquí en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Muchas gracias por la diversión que nos han dado al público en general que estuvieron en el contorno de esta cancha municipal. Esperamos que no sea la última, sino que seguiremos esperándolos. Viene otra fiesta en diciembre, pero hoy les decimos gracias y deseamos que regresen con bien para que lleguen nuevamente en sus hogares y seguir trabajando, porque así es la vida. Muchas gracias, siendo las 8:29, queda clausurado este evento deportivo y muchas gracias. Feliz regreso. Fuerte los aplausos y cada equipo puede romper formación. Agradecemos la participación tomada en este torneo relámpago de básquetbol y voleibol y también les hacemos la cordial invitación de que en la festividad de diciembre estaremos también aperturando otro torneo, magno torneo, en donde habrán varias categorías y también varias disciplinas deportivas.